I'll briefly introduce myself. Sí, me voy a presentar brevemente After we do the opening prayers. y esto lo haré después de hacer las oraciones de apertura. For those of you who don't know me, Y para aquellas personas que no me conocéis, for those of you who already know my history, y para aquellas personas que ya conocéis mi historia, pretend like you're dazzled again. imaginaros, aunque lo conozcáis, que estáis igual de sorprendidos. A mic for. Noze namda rangshi ludun bedashi jojo shina shubha sanje chudan gendun bampen su gunla jazal daja dashi shundu men yabu zaden dundu jambe jimban gedam badam ba gunla gumban jajen dambun zalun bam darba zaldam badam semjen damje lagun dambin ba yizim zeban zalran dambam de sensam dambin dashin palbe devara shekban jelan jazalun jamban shunun balden dulce jenjere siwan gumbun jambi saye nyingbo diba nambaran se namge nyingbo bajo gundu zang uba pekara lu shen da nubu da waral di nima yin zazal nam da shen baje chanjo senpa ngelan jaza lo rinjen dunjong da shen sirje nyang dunjong punsa ye wang kama Nyendan dundan punzong pawe wu mino njaze wang yu kolo rinjen da jen jajin jajajen chonden jawan jajin gese mange song wun timbin palwe da she lamon jalan jaza lo zangwa chenpon de jun semen pu mi don den dan jawo yuk Pagyen bodan luo mimi sa namde sede la ze kolo dan di sho la dan dun dun dorje Piyom ra de choden ya zan je sa su ne su ge len da shin ben ji den gyong wan ye lan cha Da jan den dren ja wan zon ba lan ge da nye vra che wa kun shi Den den ba ben som de yi shi Da shen de len pun sun sun pa la yun ye non san san pe man ge sa ran tong po yang zhen zhou ge ngun du nian pe man ju ne xie sun dang gu du kan du mang pui jie jian zhen sun dan du jie jin jie lop jie xie su Gurun pe ma sen de ong ong o ye yun ye no chang zang pe ma ge sa ran dong po yang zhen ju ge ngun du nian pe ma ju ne xie su da gur du kan du mang pui jie jian zhe sun dan du jie jin jie lop jie xie su Gurun pe ma sen de ong ong o ye yun ye no chang zang pe ma ge sa ran dong po chung ge ngun du nian pe ma ju ne xie su da gur du kan du mang pui jie jian zhe sun dan du jie jin jie lop jie xie su Gurun pe ma sen de ong gu san dor sen ga ra shi re shen pe ma ga ra jin pa ni su 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 nu nyam ter dun ja zan ka de la ma nam la su va de ngon se ren se nun den dor she za ma wong ter she mo ban dai
Tata benjun jalsan dumbengon jida yishen durje la suvante ngon zerin ze nuden durje mowan durje moban da yesha tata benjun jalsan dumben jida yishen durje la suvante ngon zerin ze nuden durje Mawang Dreshe Mumban Daye Shan Tadan Ben Yun Jazan Dumbeng Jida Yishen Durje Lan Suvan De Ambalden Zabe Lamai Rinpoche Dagen Jivuran Bemen Densho Karin Jembo Gunen Zesung De Gusun Duge Ngendo Zaldo Zo Umen Choji Yenge Podana Tusum Sanje Gunje Ngo Rangsem Chego Ngunsun Tunze Zabe Lami Shala Suvan Den Durje Lope Sanje Ban Tusum Shula Jasa Chosun Tembe Shingjiro La Nime Yike Chosun Je Ngonjiro Yike Namdula Tabe Cheba Shesu Su Ngudu Chuo Chebenge Nye Malwe Shabara Chojo Korsun Tambe Jo Machan Cholan Zeye Ran Tabe Darshen Tima Zobe Jangjo Semgen Do Dershe Wangjo Semba La Taba Sumge Luibo Sera Damben Gewan Dene Jangjo Jondo Ngoy Durje Lopen Sanje Ban Tusum Shula Chasa Chosun Tembe Shingyo La Nime Yege Gyausun Je Ngonjo Yege Namdul Tabe Cheba Shesu Su Ngudu Chuo Chebenge Nye Male Shabara Choju Korsun Tabe Jo Macha Cholan Zeye Ran Tabe Darshen Timame Zobe Chancho Semge Dershe Wangcho Semba La Taba Sumge Luibo Lo Tsera Dambenge Wa Dine Chanchu Chondo Ngoy Durje Lopen Sanjen Bandu Som Shula Chasa Chosun Tembe Shingjiro La Nime Yike Chosu Jiro Yike Namdula Be Tabe Chepa Shesu Ngudu Chuo Chebenge Nyeche Male Shapuran Je Chocho Korsun Tabe Machan Cholan Zeye Ran Tabe Darshe Tima Men Zobe Chancho Semje Dershe Wangcho Semba La Taba Sumge Luibo Lo Zera Damben Gewa Dune Chancho Chanto Ngo Sa Shin Puen Chun Chu Shi Men Don Dam Re Ra Li Shi Nyen Den Gen Ban Di San Ge Shen Du Men Den Pu Lo Wa Yi Dun Gu Nam Da Shin Lan Jin Pa Ra Sho Yedam Rana Mendala Kamdiriya Tayami Om Sosde Ramjan Sasun Gyabe Chila Ji Dushe Pungle Nampran Jalwa Yedidan Dawa Dawasun Kajam Dende Pende Balvara Shom Sodi Ramjam Sasun Gyabe Chila Ji Dushe Pungle Nampran Jalwa Yedidan Dawa Dawasun Chime Gumbo Chimbo Dachu Ne Kanyam Dende Pende Baldo Shom Sodi Ramjam Sasun Gyabe Chila Dushe Pungle Nampran Jalwa Yedidan Dawa Dawasun Sum Chime Gumbo Chimbo Dachu Kanyam Dende Pende Baldo Shom Sodi Ramjam Sasun Gyabe
Aji Duji Bunle Nambra Yawa Yi Tidal Dawa Dawa Sawa Sum Chime Gumbo Jimbo Daju Kanyam Dende Bende Baldo Yom Sosde Ramzam Saso Jave Jila Ji Duji Bule Nambra Yellow 28, yeah, 28. Page number 28. So de Ramzan Saso Jave Jila Ji Duji Bule Nambra Yawa Yi Tidal Dawa Dawa Sawa Chime Gumbo Jimbo Dajo Ne Kanyam Dende Bende Baldo Shom Sosde Ramzan Saso Jave Jila Duji Bule Nambra Yawa Yi Tidal Dawa Dawa Sawa Chime Gumbo Jimbo Dajo Ne Kanyam Dende Bende Baldo Shom Sosde Ramzan Saso Jave Jila Duji Bunle Nambra Yawa Yi Tidal Dawa Dawa Sawa Sum Chime Gumbo Jimbo Dajo Kanyam Dende Bende Baldo Shom Sosde Ramzan Saso Jave Jila Ji Duji Bunle Nambra Yawa Tidal Dawa Dawa Sawa Sum Chime Gumbo Jimbo Dajo Kanyam Dende Bende Baldo Shom. Go back page number 10. Sem je nam ye sam ba da lo ye che da chi da wa che jo tu mon te ba che ye ko lo ko do so. Let me begin by conveying our heartfelt thanks to Lama Yeshe Vamos a comenzar primero transmitiendo nuestro agradecimiento más sentido a la Lama Yeshe, to the Sangha a la Sangha, for materializing this very program today. por organizar este programa de hoy y hacerlo real. It takes a lot of effort to gather people together and to have such an occasion like this. Porque además requiere mucho esfuerzo reunir a las personas así y celebrar una ocasión como esta. But it gives us the opportunity to connect with each other. Pero además esto nos da la oportunidad de conectar entre nosotros. And it doesn't matter what background we are from, what religion we are from, what society levels we are from. It truly gives us the opportunity to know one another. Y además no importa realmente cuáles sean nuestros orígenes o a qué religión pertenezcamos o en qué nivel social estemos. Esto nos da la oportunidad de conectar realmente entre nosotros. The main reason why sometimes we fear others that do not belong to our culture or to our way of life is because of not knowing each other. Y la razón principal por la que a veces tenemos miedo de las personas que no pertenecen a nuestra cultura o que no pertenecen a el estilo de vida nuestro es porque no nos conocemos entre nosotros. But once we make an effort to get to know each other, then our fear subsides. Pero una vez que hacemos el esfuerzo de conocernos entre nosotros, ahí disminuye el miedo. And we reach a universal understanding that at the core of everything is we all are seeking happiness. Y entonces alcanzamos una comprensión universal y es que en el fondo de todo el mundo estamos buscando felicidad. United by humanity Que estamos unidos por la humanidad and surviving the best way that we all can. y que todos sobrevivimos de la mejor manera posible. Let me also convey my thanks to the mayor, También quiero transmitir mi agradecimiento al alcalde, the people of the village, a las personas del pueblo and as well as to all of you for coming here today. y a todas las personas que habéis venido hoy. So let me begin with an introduction so you get to know who I am. Si me permitís, voy a hacer una pequeña presentación para que sepáis quién soy. I was
recognized by His Holiness Dungse Rinpoche Yo fui reconocido por su santidad Dungse Rinpoche as the reincarnation of one of his teachers. como la reencarnación de uno de sus maestros. When I was born, I was the first male in the family. Y cuando nací fui el primer hombre en la familia. And so my mother was very attached to me. Y mi madre tenía mucho apego conmigo. And so when the time came for me to leave and go into the monastery, Y entonces cuando llegó mi momento de dejar la casa e irme al monasterio, my mother couldn't let me go. mi madre no me dejaba ir. So she said, I will let him make his own decision Y entonces dijo, yo voy a dejar que él tome su propia decisión when he reaches a certain age. cuando llegue a una determinada edad. And therefore, I don't have a traditional upbringing in the system, the religious system, the tuku system, call it what you want. Esto quiere decir que yo no he crecido realmente dentro de un sistema religioso tradicional, no he tenido esta enseñanza tradicional dentro de un sistema religioso o como tú lo quieras llamar. I went to various different religious run schools, Catholic school, Baha'i school, of course also run by the Buddhist school. So I had an exposure to different religions while I was growing up. Así que mientras crecí realmente fui a diferentes escuelas católicas, también estuve en la escuela baja, estuve en la escuela budista. Esto quiere decir que he estado en contacto con muchas diferentes tradiciones mientras he ido creciendo. My mother herself is a very extraordinary person because in the morning she would get up and she would go and write on the first floor of our house. We have a Hindu temple. Y mi madre, de hecho, también es una persona bastante extraordinaria. Cuando se levantaba por la mañana, no era muy extraordinaria, era una persona se levantaba por la mañana y se iba al primer piso, donde teníamos, de hecho, un templo hindú. So morning she would go to her Hindu practice to Shiva, Parvati, and all the Hindu deities. Así que por la mañana hacía su práctica hindú con Shiva, Parvati y todas las deidades hindúes. Then she would come down and do her practice in our Buddhist shrine. Y entonces luego bajaba y hacía su práctica dentro de nuestro templo budista. And then she'd come into the room and then do her Christian practice. Y luego entraba en la sala y hacía su práctica cristiana. So that is the environment I grew up in. Así que ese es el entorno en el que yo he crecido. Women have been a strong influence in my life, Las mujeres han tenido una influencia muy poderosa en mi vida, beginning with my grandmother, comenzando con mi to abuela, my mother, mi madre, and to my aunties. mis tías. And they've had a strong influence and it makes me who I am today. Y han tenido una influencia muy fuerte en mi vida y me han hecho la persona que soy hoy. Growing up in that environment, you are kind of influenced by what you see. Claro, cuando creces en un entorno así, de alguna manera te influye lo que ves. So when I was 19 years old, I finally met my father. Así que cuando tenía 19 años, por fin conocí a mi padre. And he put me in a monastery, Me llevó a un monasterio, but it was not my lifestyle. pero ese no era mi estilo de vida. I ran away after 8 months. En 8 meses salí de allí corriendo. So for the next 40 years, I really led a normal life. Así que durante los siguientes 40, See, I'm in my 40s, still my 40s. hasta los 40 años he llevado una vida bastante normal. Yes, normal life, just like all of you. I think, in fact, some of you are way ahead of the Buddhist practices than I am. Una vida bastante normal, como la que podáis llevar vosotros. De hecho, yo creo que probablemente hay personas aquí que tenéis unas prácticas budistas mucho más adelantadas de lo que yo he hecho. I kind of had to reflect time and again because I know who I was told who I was, but for me it was very difficult to come in terms to accept who I was. Así que durante muchas veces, una y otra vez he tenido que reflexionar, porque claro, a mí me dijeron quién era yo, pero para mí ha sido muy difícil como llegar a aceptar quién soy yo. Because I always like to question things, even if it concerns the Dharma, doesn't matter what it is.
I feel that as human beings we've been given the gift of reasoning. So I always like to reason, and therefore, in a way, that also was good, but it also created an obstacle in fully realizing who I was. Y a mí siempre me ha gustado y de hecho me he planteado y he reflexionado mucho y le he dado muchas vueltas a muchos temas, incluyendo aunque sean temas relacionados con el Dharma. Yo siento que realmente los seres humanos se nos ha dado el don del razonamiento y entonces a mí me gusta mucho razonar, me gusta mucho reflexionar y esto tiene una parte buena, pero también tiene una parte mala en el sentido de generar un obstáculo para asumir quién soy yo. In 2016, I thought to myself, I'm going to open a restaurant En el 2016 pensé, voy a abrir un restaurante back home. en casa, But boy, life took a whole different turn. pero la vida me llevó por un camino totalmente diferente. By then, my father was getting very ill. En esa época ya mi padre estaba bastante enfermo And in 2018, he left. y en el 2018 nos dejó. 2018, Rawan. 2018, ¿verdad? And then the person that I was very close to, the person who I consider my root teacher, my mother, my aunt, my everything, also started getting sick. Y luego también la persona que era para mí la persona más cercana, persona que yo consideraba mi maestro raíz, mi madre, mi tía, mi todo, también enfermó mucho. And also she, in 2019, she left. Y en el 2019 también se fue. That gave me an opportunity to really reflect within myself to see what is really the purpose of life. Y eso es lo que realmente me dio la oportunidad de reflexionar, de pensar para mí realmente cuál es el propósito de la vida. And of course, my father and my sister, the one who passed, both of them, including my grandmother from Dungse side, was always didn't force me, but always counseled me to follow the path of the Dharma. Y por supuesto mi padre, mis hermanas, mi abuela, digamos que nunca me forzaron, pero siempre me aconsejaron seguir el camino del Dharma. But I always rejected that notion of wanting to step into this shoe. Pero yo siempre rechacé esta noción de tener que dar ese paso de encajar en estos zapatos And responsibility. y también la responsabilidad. After my sister left, 1 month later, I cannot explain what happened, but something overcame. Some kind of a feeling that started arising is indescribable. Y cuando mi hermana también murió, cuando mi hermana se fue, más o menos un mes más tarde, no lo puedo explicar bien con palabras, pero algo como que me llegó, algo es muy difícil de describir, fue un sentimiento. But that was the first time in my life that I really think that the seed of the Dharma took root in my heart. Y esta fue la primera vez en la que realmente sentí que la semilla del Dharma tenía una raíz profunda en mi corazón, tomó raíz en mi corazón. Besides that, in the passing of my sister and my father, my brother, Katositu Rinpoche, was supposed to have taken over the responsibilities and ensuring the continuation of the lineage in the West. Y también después de la muerte de mi padre y de mi hermano, de mi hermana, mi hermano, que se suponía que iba a asumir la responsabilidad de la continuidad del linaje en Occidente. But unfortunately, because of his own commitments to his lineage and to the people in his lineage, he couldn't take over. Pero desgraciadamente, debido a sus compromisos con su linaje y con las personas de su linaje, él no pudo asumir ese papel.
So then there was no option. I was the only one left. Así que no había opción, solo quedaba yo. And I came in without knowing anything. Así que yo llegué aquí y lo asumí sin saber nada. Nada. Nada, 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 nada. 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 So for me, 5 years ago was taking a commitment, jumping into the ocean without knowing what was going to unfold. Así que para mí hace 5 años fue asumir un compromiso y lanzarme al océano, lanzarme al mar sin saber lo que se iba a desplegar. If you jump into the ocean and you know how to swim is one thing. Porque si tú te tiras al mar y sabes nadar, eso es una cosa. But if you jump into the ocean without knowing how to swim, but you know that is what you have to do, is completely different. Pero si tú te lanzas al océano sin saber nadar, pero sabiendo qué es lo que tienes que hacer, es muy diferente. And basically this is what I did. Y básicamente eso es lo que yo hice. I started in 2019, Comencé en el 2019, late in 2019. finales de 2019. And then I realized what a mess I'd gotten into myself. Y entonces me di cuenta del desastre en el que me había metido. Because I was unconfident of myself. Yo no tenía seguridad en mí mismo. I didn't know if I could shoulder the responsibility of what I found I had to do. No sabía si iba a poder sostener la responsabilidad de lo que descubrí que tenía que hacer. But most importantly, I thought to myself, who's going to listen to me? Y lo más importante, yo pensaba para mí, pero a mí ¿quién me va a escuchar? But 5 years on, Pero han pasado 5 años, because of the love and support of everybody who believed in me, y gracias al amor y al apoyo de todas las personas que creyeron en mí, today we find ourselves that we are flourishing, hoy vemos que estamos floreciendo, the lineage is flourishing, que el linaje está floreciendo. and I'm sure Pala and all my family is looking from the realms up and saying, oh, he's doing a good job. Y estoy seguro que Pala y que todos mis familiares me están viendo desde arriba, desde las esferas celestiales, diciendo, pues está haciendo un buen trabajo. This is called self-praise, something you all shouldn't do. Y ese es como bueno, una alabanza personal, esto es algo que no deberíais hacer. But I sincerely, honestly, I wouldn't have made it if not for the support of the people. Pero sinceramente, honestamente, yo no lo hubiera conseguido si no hubiera sido por el apoyo de la gente, And the kindness of the people, por la amabilidad de la gente and the love of the people. y por el amor de las personas. It is because of them I motivated myself to learn. Es gracias a ellos que he tenido la motivación de aprender. But even I myself, and this is something I want to be honest with all of you, is I do not follow the Dharma accordingly as it says in the sutras, for instance. Pero yo mismo, y quiero ser sincero con vosotros, yo no sigo el Dharma de acuerdo con lo que dicen los sutras, por ejemplo. Because for me, I believe that if I have to talk to people, if I have to relate to all of you, then I really have to speak from my experience. Porque yo creo firmemente que si yo tengo que hablar con las personas, si yo me tengo que relacionar con todos vosotros, yo tengo que hablar desde mi experiencia. I entered the Dharma in my late 40s. Yo entré en el Dharma con 40 y tantos. If I go to the school, that's another 9 years, it's going to be too late. Si voy a la escuela ahora, que son 9 años, eso ya es demasiado tarde. So I have to do the best that I can with what I am able to handle. Así que yo tengo que ser capaz de hacerlo lo mejor posible con lo que soy capaz de gestionar. And that's why sometimes, even today, when I'm going to speak on the 6 perfections, I'm going to speak according to my own experience of what it is, rather than what the wisdom prescribes what it should be. Así que incluso cuando hablo, o incluso hoy que vamos a hablar de las 6 perfecciones, yo tengo que hablar desde mi experiencia de lo que es, más que hablar desde lo que la sabiduría dice que debería ser. The last few years have
of course, it has its. I have faced a lot of obstacles and challenges, Los últimos años, por supuesto, he afrontado muchos obstáculos y muchos retos, but with, I think, devotion and dedication, we've been able to overcome all the obstacles we faced. pero yo creo que con devoción y con dedicación hemos sido capaces de superar todos los obstáculos que nos hemos encontrado. Therefore, when I say I understand you, I really say it with empathy. Así que cuando yo digo que te entiendo o que os entiendo, lo digo de verdad con empatía. If I say I understand your loss when you lose loved ones, having lost so many members of my family, I say that with empathy. Si yo digo que te entiendo cuando has tenido una pérdida, habiendo yo perdido a tantos seres queridos y miembros de mi familia, lo digo con empatía. If I say to all of you that my main concern is that I want you all to be happy, I say it because I really mean it from my heart. Y cuando os digo a todas vosotras, a todos vosotros que yo quiero que seáis felices, lo digo de verdad porque lo siento y lo siento con todo el corazón. Sometimes, even for me, facing such a loss and tragedy in my life, it's been difficult. But I feel that if I share this truthfully with all of you, then you all will be able to connect. A veces, para mí también, habiendo afrontado tanta pérdida y tanta tragedia en mi vida, yo siento que si lo comparto honestamente, si lo comparto de verdad, creo que podréis conectar conmigo. And this is one of the reasons why I finally accepted the responsibility of the lineage. So I sincerely, really want to help, and I hope that even though we may spend a brief time with each other, you will be able to take something away from this experience which will help you. Y esta es una de las razones por las que decidí asumir la responsabilidad de este linaje, porque de verdad siento, sinceramente, que yo quiero ayudar y que aunque sea este tiempo breve que vamos a estar juntos, creo que os podréis llevar algo de aquí que os sea de utilidad. One of the universal commonality that binds us all together is our pain in our heart. Una de las cosas que es universal y que nos une a todos es el dolor en el corazón. And in a way, we all are broken inside, Y en cierto sentido todos estamos rotos por dentro. no matter what face we put to the world Independientemente de la cara que le or we mostremos show al to the mundo world, o lo que le mostremos al mundo. but each and every one of us is broken inside. Pero cada una de nosotras, todos nosotros estamos rotos por dentro. And therefore, for me, it's imperative that we have this kind of honest exchanges so we can learn from each other, so we can benefit from one another. And for me, I feel that also Dharma, if you understand the profoundness, not in an intellectual way, but the most profoundness in the simplest way, is life-changing. Y por eso para mí es imperativo, es muy importante que tengamos este tiempo para hacer un intercambio honesto entre nosotros, para poder aprender unos de otros, para poder beneficiarnos unos de otros. Y también creo que el Dharma, si lo entiendes de verdad, si entiendes de verdad la profundidad del Dharma, no intelectualmente, sino si lo entiendes de verdad, esto te puede cambiar la vida. Myself, I do not read books, I do not study as such, but I know and I learn, and it's been profoundly amazing for me just to experience the Dharma in the most simplest of form, and that is what I share with everybody. Y para mí, yo no leo muchos libros, yo no estudio libros, pero sé, lo sé porque lo he aprendido, que cuando experimentas el Dharma, realmente por la experiencia, en las cosas sencillas, esto es algo que puede ayudarnos a todos. As I say, even what I talk about today, what I share with you, take it as an advice.
Incluso lo que vayamos a hablar hoy, lo que comparta con vosotros, tomadlo como un consejo. I think in the Dharma, whatever we hear, we really have to take it as an advice. Creo que en el Dharma, sea lo que escuchemos, tenemos que tomarlo como un consejo. One of the mistakes from my own experience I feel that we make is when we hear the Dharma and we cement that view, as I was talking yesterday to the Sangha. Yo creo que uno de los errores que cometemos, y además por mi experiencia, es cuando oímos el Dharma y entonces lo asumimos como una perspectiva. Y ayer lo hablaba con la Sangha. When we cement any views that we hear, no matter even if it's the Dharma, then for me, I believe we are creating an obstacle. Cuando asumimos una cosa como una perspectiva, incluso aunque sea el Dharma, para mí yo creo que estamos creando un obstáculo. So everything that you hear, even from me, is just, you should take it as a reference point. If it helps you, you use it. If it doesn't help you, you just abandon it. It's Así simple as that. Cualquier cosa que escuches, incluso de mí, si te sirve, utilízalo como punto de referencia. Si no te sirve, abandónalo, déjalo. Así de simple. Now, it's important to understand that so many different lineages have different methods. También es importante entender que hay muchos diferentes linajes que tienen métodos diferentes. And even within our own lineage, we all have different methods. Incluso dentro de nuestro propio linaje también tenemos diferentes métodos. It's not to say that one is greater than the other, Y no es que sea uno más grande que el otro. nor that one is right and the other is wrong. Ni uno está adecuado y el otro es incorrecto. The beautiful thing about the Dharma is it has so many manifestations Lo bueno del Dharma, lo bonito es que tiene tantas manifestaciones that gives you the choice of choosing what you align with, what speaks to your heart. y eso te da la opción de poder escoger con qué te alineas tú, qué es lo que te habla a ti al corazón. Sometimes we feel that there's so much contradiction, Y a veces sentimos que hay tanta contradicción, but there's no contradiction. pero no hay contradicción. Everything is there for you as an individual to choose what benefits you. Porque todo está ahí para que tú como individuo escojas lo que se adapta más a ti. What makes you feel protected? What makes you feel loved? What makes you feel like you're being guided? ¿Qué es lo que te hace sentir protegida? ¿Qué es lo que te hace sentir amado? ¿Qué es lo que te hace sentir que estás siendo guiado? So, another mistake as Dharma practitioners that we make is that we think that our way is the right way and the only way. Y otro error que cometemos como practicantes del Dharma es que nos creemos que nuestra forma es la forma y es la única forma. And that is the wrong view to have. Y esa es una perspectiva errónea. That will create obstacles for your own practice. Eso va a crear obstáculos para tu propia práctica. So, open your heart, Así que abre el corazón, practice with devotion and dedication the lineage you align with. practica con devoción y con dedicación el linaje con el que te sientas alineado. Doesn't matter even if you're practicing, if you're a Catholic, if you're a Muslim, if you're whatever religion you are, Hindu, practice it with devotion but with love and compassion. This is Y important. da igual si tú practicas, si eres católico o practicas el hinduismo o el islamismo o eres musulmán o budista, da igual, practícalo con devoción y con dedicación y con compasión y amor en el corazón, que es lo más importante. Now let me go into the 6 perfections first. Pues vamos a entrar en las 6 perfecciones. But as I said, I will relate this to you from my own experience and my own understanding. Pero como ya he mencionado antes, yo esto lo voy a hablar desde mi propia comprensión y desde mi propia experiencia. Rather than go point by point like generosity, morality, patience, things like that, I will weave all of that into what I'm conveying to you. Okay? Y en lugar de ir una a una, generosidad, moralidad, paciencia, lo voy a ir hablando de todo en conjunto en lo que voy a ir explicando. First and foremost, if we are Buddhist and you have confidence in the Dharma and you accept the Dharma, then you have to realize that this is not our first encounter
we have met, we have encountered each other in so many lifetimes. Primero, y lo más importante, si somos budistas y si confías en el Dharma y si aceptas el Dharma, entonces tienes que darte cuenta de que este no es nuestro primer encuentro. Ya nos hemos encontrado muchas veces en muchas vidas And we will encounter one another in future lifetimes. y nos vamos a encontrar de nuevo también en vidas futuras. But having encountered each other in previous lifetimes and having been in relationship with each other, we owe a karmic debt to each other. Since we've had relationships in our previous lives, we owe a huge debt to each other. Sí, pero esto significa que si nos hemos encontrado en vidas previas, en vidas pasadas, todos tenemos como un compromiso, como una deuda entre nosotros. And that is one of the motivations why when we meet now, in this moment, we meet together in this lifetime, knowing that we have met, knowing that out of gratitude that there is some form of repayment that I must take to repay the kindness of the relationships we've had. We accept the Dharma in our hearts. Y en ese sentido, habiéndonos encontrado en otras vidas y ahora habiéndonos encontrado en esta, sabemos que de alguna manera también tenemos como este pago que devolver, tenemos que devolver esto que tenemos por toda la generosidad también que hemos recibido y de esta manera también aceptar el Dharma. Because you know that your pain is the pain that everybody else has. It's the same pain. And we know that as much as you suffer, everybody suffers. And therefore, you are motivated to help everyone that you meet. Y por eso además tú sabes que tu dolor, el dolor que tú tienes es el dolor que tiene todo el mundo. Y el sufrimiento que tú tienes es el mismo sufrimiento que tiene todo el mundo. Y por eso sientes esta inspiración de ayudar a todas las personas con quien te encuentras. And that's why you have the aspirations to lead a way of the Bodhisattva way of life. Y por eso tienes la aspiración de vivir el estilo de vida de un bodhisattva. And the intention of a Bodhisattva's way of life is bodhicitta. Y la intención del estilo de vida de una o de un bodhisattva es la bodhicitta. And from bodhicitta, two most important things arise for me. One is love and one is compassion. Y para mí, desde la bodhicitta surgen dos cosas muy importantes. Una es el amor y la otra es la compasión. This is not the ordinary love or the ordinary compassion. Pero no hablamos del amor común ordinario o de la compasión ordinaria. Yeah, like when you see a beautiful girl and you go, "Ooh, I think I love her." Or you see a really good-looking guy and go, "Ooh, I think I love him." O cuando no es como cuando ves a una chica muy guapa y creo que la amo, o a un chico estupendo, pues creo que le amo. And for me, when I see a good paella, I feel, "Ooh, I'm in love with this paella." O yo, por ejemplo, veo una paella buenísima y digo, vaya, me he enamorado de esta paella. This love is, for me, is called the supreme expression of the higher love. Para mí este amor es como la expresión suprema, como el amor elevado, el más elevado. That means that my heart is open to all of you, Esto quiere decir que mi corazón está abierto a todos vosotros, regardless of who you are, what choices you've made in your life. independientemente de quién eres, qué eres, las elecciones que hayas tenido en tu vida. Because I know we've met, and I know, having met every one of you, that we suffer, because in this realm we suffer, and knowing that pain of suffering, that I want to do what I can, the best way that I can, to elevate that suffering for all of you. Porque sé que nos hemos encontrado y sé que sufrimos, porque en esta corriente, en esta esfera todos sufrimos. Y sé, y conociendo ese dolor y ese sufrimiento, yo quiero hacer lo posible para elevar ese amor en vosotros. So this love is creating the spaciousness in your heart to include everybody without exception. Así que este amor crea esa espaciosidad en el corazón para poder incluir a todo el mundo sin excepción. And this is the most difficult, at least for me. I don't know about anybody else, more than retreats, more than
accumulations, more than anything that I have engaged in, this cultivating the spaciousness in the heart to love everyone has been the most difficult and is still the most difficult practice for me. Y para mí, yo no sé para vosotros, pero para mí esto es mucho más difícil que las prácticas de los retiros o de las acumulaciones. Para mí, lo más difícil, la práctica más difícil es crear esa espaciosidad en el corazón para incluir a todos y sigue siendo lo más difícil. So that's why I myself, every day I work on this because there are few people I mucho do not like. Porque por eso todos los días yo practico esto, porque hay algunas personas que mucho no me gustan. Yeah, very difficult to like them or love them. Es muy difícil que me gusten o que es muy difícil quererlas. But nevertheless, that creates an opportunity for me to work on my Dharma practice to overcome that kind of obstacle that I create for myself by not being able to love everybody. Pero aún así, esto me da una oportunidad para mi práctica de Dharma, para superar ese obstáculo que yo he creado en mí mismo de no amar a todo el mundo. So this is my experience from what bodhicitta is first, is the supreme love, a very difficult thing to generate. Así que esa es mi experiencia con la bodhicitta, con lo que genera la bodhicitta. Primero, ese amor supremo, algo muy difícil de generar. Second thing for me, what bodhicitta means is the manifestation of compassion. Y luego lo segundo, para mí, lo que significa la bodhicitta es la manifestación de la compasión. Again, this is not the compassion I'm talking about where you feel sorry for somebody maybe who's on the streets or somebody who's sick or somebody who's disadvantaged. Pero de nuevo no es esa compasión de que de repente pues sientes pena por alguien que está en la calle o por alguien que está enfermo o por alguien que está en una situación desventajosa. This compassion is profound in itself because for me, I have to generate the practice where I see myself in each and every single one of you. Esta compasión es profunda en sí misma porque para mí yo tengo que generar esa práctica donde yo me veo a mí mismo en cada una de esas personas, en cada uno de vosotros. And that is what supreme compassion is seeing yourself in everybody that you meet. Y esa es la compasión suprema, el verte a ti misma en cada una de las personas que te encuentras. So as I explained before, it's like we are all threads of the same tanka. Es como lo he explicado antes, todos somos hilos de la misma tanca. So what it means is if there's a hole at the bottom of this tanka Eso quiere decir que si en la parte de abajo de esa tanca hay un agujero and you're a thread that's up there on the right corner up there, y tú eres un hilo de los que está ahí arriba en la esquina derecha, if you think that that hole is not going to affect you and you avoid it, si tú te crees que ese agujero no te va a afectar, because y lo evitas, why should I help the threads at the bottom? It has nothing to do with me. ¿por qué me voy a preocupar yo de los hilos de ahí de abajo si eso no tiene nada que ver conmigo? But what you don't realize is the tension of the rod and the silver that is keeping the tanka in place is going to tear through this whole tanka till it reaches you. Lo que no te das cuenta es que la barra de abajo y toda esa parte plateada que sostiene la tanca en su lugar va a estar haciendo un desgarro hasta que ese agujero te llega a ti. That is what supreme compassion is to see yourself in others. If you cause harm to someone, you are eventually causing harm to yourself. If you do something positive for someone, it is doing something positive for yourself. Y al final eso es lo que es la compasión suprema, es verte a ti mismo o a ti misma en todas las personas, que si le haces daño a alguien al final te estás dañando a ti mismo, que si haces algo positivo por alguien te lo estás haciendo a ti mismo. And this is where the first paramita of generosity arises for me in trying to understand and cultivate these two words of supreme love and supreme compassion. It manifests generosity through the body, speech and mind for me. Y para mí ahí es donde surge la primera paramita de la generosidad, a través del cultivo de esa compasión suprema, a través del cultivo de ese amor supremo, ahí es donde surge realmente la generosidad y la paramita del cuerpo, habla y mente. That means that to see and meet each and every one of you is to give a piece of my heart
to everyone that I meet. Eso significa que veros y conoceros a cada uno de vosotros significa dar un trozo, una parte de mi corazón a cada una de las personas con las que yo me encuentro. It is to be there in your moment when you need somebody. Es estar ahí en tu momento cuando necesitas a alguien. As well as for all of you, even if if supreme love and supreme compassion is very hard to generate, nevertheless, you must keep it as an aspiration, and through that aspiration, it materializes the generosity, and that generosity is again manifested in so many different ways. Y es así, es a través de ese amor supremo y a través de esa compasión suprema que son tan difíciles de generar, por lo menos tener la aspiración de poder generarlas. Y esto materializa esa generosidad que se expresa de tantas maneras diferentes. It's just being there for someone in their moment of need. Whether if somebody is sick, you go make a bowl of soup. Que al final es estar ahí cuando una persona está en una situación de necesidad, que si alguien está enfermo le lleves un bol de sopa, If somebody is hungry, you share a meal. que si alguien está hambriento compartes tu comida, If somebody feels lonely, you go and be a company to that person. que si alguien se siente solo vas y acompañas a esa persona. You are there for that person in their own time of need and fear. Que estás ahí para esa persona en sus propios momentos de necesidad y de miedo. And all of us here fear something or the other, Y aquí todos tenemos miedo de una cosa o de otra, whether it is loneliness, ya sea la soledad whether it is abandonment, o el abandono whether it is death, o la muerte whether it is the fear of rejection. o el miedo al rechazo. So you have to just be present. You cannot help everybody, Así que tienes que estar presente y no puedes ayudar a todo el mundo, but at least you can be there for even just a moment pero al menos in that person's life, estar or ahí whoever you meet, with that understanding that this is the part that I want to play because this is what I need to do because I've met you before and I owe you a karmic debt, and therefore let me repay your kindness. And it doesn't matter even if it's a stranger, it doesn't matter if it's another person from another religion, it doesn't matter if it's somebody from a different country. We owe a karmic debt to each and every one, so this should be your aspiration and this should be your attitude. y da igual, aunque solamente sea estar por un momento en la vida de esa persona, es asumir que ese es el papel que tú quieres jugar, el papel que vas a jugar y por estar con esa persona que te encuentras y tener la necesidad de decir, te debo una deuda kármica por la amabilidad que has tenido, déjame acompañarte, déjame hacer esto contigo. Y aunque sea, da igual, que sea un desconocido, que sea una persona de una religión diferente o de un país diferente, da igual. Todos tenemos deudas kármicas con todos, entonces es poner esto en práctica. This is the generosity of giving yourself, not just in the Dharma sense, but giving yourself to all sentient beings. Y esta es la generosidad de entregarte, no solamente entregarte en el sentido del Dharma, sino de entregarte a todos los seres sintientes. And for those of you who are Vajrayana practitioners, another form of generosity is coming collectively together and taking part in tsoks. Because when you take part in tsoks, you're paying the karmic debt not just to sentient beings, but you're paying your karmic debt to all classes of beings in all the realms. Y también para las personas que sois practicantes de Vajrayana, otra cosa también, Do you otra want to take a manera de break practicar now? la Is that all? generosidad es reuniros, hacer estas reuniones colectivas en SOX, porque cuando lo hacéis estáis también pagando la deuda kármica no solamente a las personas con las que estás o te encuentras, sino a todos los seres de todas las diferentes esferas. So before I end this section, so this is my understanding, this is my experience, this is my viewpoint, and I hope you will take my words, and if it helps, you will use it. Try to aspire not just to have just
what is known as the ordinary kind of love and compassion, but also try to have the aspiration to always generate supreme love and compassion for all sentient beings, especially begins with your family, then your friends, and then you reflect that to everybody that you meet. Y esto es así como yo lo veo, es como yo lo he experimentado y como yo lo entiendo en cuanto a esta primera parte. Y si lo que yo te digo te sirve de ayuda, pues por lo menos tener la aspiración a poder tener este amor supremo, esta compasión suprema hacia todos los seres sintientes. Y primero comienza con tu familia, con tus amigos y luego ya incluye a todos los seres sintientes. I think now there's going to be a half an hour pee break. Vamos a tener un pequeño pausa de media hora para ir al baño o lo que queramos. But just wait, before you all go Pero to antes pee, de que os vayáis, por favor, one momento. un momento. Since the talk is so long, and usually I only talk for half an hour at most, Y como esta charla es tan larga, normalmente yo no hablo más de media hora. perhaps I'll open up the floor to questions. It'll be much better. Quizá también voy a abrir este espacio para preguntas, si os parece bien, porque puede ser mejor. And the remaining points are very brief. So for me, honestly, I don't look at the paramitas myself every day and this is what I have to do, this is what I have to do. I'm not obsessed. Y además es que lo que queda para explicar, los puntos que quedan son bastante breves. Y yo sinceramente, yo no estoy todos los días mirando las paramitas, tengo que hacer esto, no me obsesiono. In fact, when Lama Yeshe said, please speak on the 6 paramitas, I had to look it up. De hecho, cuando Lama Yeshe me dijo, por favor, ¿puedes hablar sobre las 6 paramitas? Pues tuve que empezar a mirármelo. That's the truth. Esa es la verdad. But I've realized in looking up the 6 paramitas and what it is that everything that you do, if it comes from loving kindness, if it comes from bodhicitta intention, you stay well within the framework of the paramitas. Pero realmente me he dado cuenta cuando he estado mirándolas más a fondo que si tú, sea lo que hagas, lo haces desde la bondad amorosa, lo haces desde la bodhicitta, lo que hagas encaja muy bien dentro de las paramitas. Okay? ¿De acuerdo? Now you may go pee. Ahora podéis ir al baño. So, I've been instructed by Lama Yeshe to say hola to the people watching online. So, hola, Lama Yeshe, hello. What other language? I don't know. That's all I know. I think hola, hello. So to everyone watching online, Tashi Dalek and welcome. Thank you for joining us today. Lama Yeshe said that if I do not say hello, no lunch. Lama Yeshe me ha dado instrucciones de que salude a todas las personas que están online, así que hola a todas las personas que están conectadas online. Tashi Delek, bienvenidos, porque me han dicho que si no saludo, luego no hay comida. Another thing I really have to confess to all of you. Y también otra cosa que tengo que confesaros a todos vosotros. 5 years ago, I was not a talkative person. Hace 5 años yo no era una persona habladora. I was very introverted, Era una persona muy introvertida. kept to myself, Me lo guardaba todo para mí. and at most you'll get 4 words or 5 words out of me. Y como mucho me podía sacar 4 o 5 palabras. So I don't know what happened to me. Así que no sé qué me ha pasado. Now I can't stop talking. Ahora no puedo parar de hablar. The rest of the points that we'll be going through, it'll be brief. El resto de los puntos que vamos a ver van a ser breves. As I said before, again, all of these perfections, I would like to express them through my own experience rather than read out what it is and then explain it. It makes no sense to me. Y como ya he dicho antes, el resto de los puntos que nos quedan me gustaría más bien explicarlos desde mi experiencia. Prefiero eso a simplemente leerlos y explicarlo porque para mí eso no tiene sentido.
So now we've reached the perfection of morality or self-discipline or precepts. Ahora llegamos a la perfección de la moralidad o de la autodisciplina, del precepto. For me, from my own experience, we get very attached when we say precepts. Para mí, desde mi propia experiencia, nos apegamos mucho cuando decimos precepto. And this is where most of us, at least myself, in the beginning when I began studying and practicing Buddhism, I was getting very attached to these kind of precepts, thinking that this is the universal law of how I should behave. Y para mí, para muchos me imagino, pero por lo menos para mí, ahí cuando empecé a estudiar budismo es cuando me quedé como muy apegado a los preceptos, pensando, esta es la ley universal, así es como me debería comportar. We have to understand there is not a single authority that is above us that is saying, this is the law, these are the precepts, this is what you should follow. Tenemos que entender que no hay una autoridad por encima de nosotros que nos diga, estos son los preceptos, así te tienes que comportar, o esta es la ley. These have to be viewed again as an advice, Esto se tiene que ver una vez más como un consejo, pointing you to the path of showing you the directions that like this is the way, que te apunta hacia el camino o que te muestra las direcciones de este es el camino. and these are to be viewed as reference points for you on your path on this dharma or on the path of this life that you're going through. Y esto lo tienes que ver como puntos de referencia que te apuntan hacia el camino en el Dharma o hacia este camino que tú estés siguiendo. For me, even receiving an advice on how to live the life from wisdom teachers, from your lamas, from the people that you have confidence in, and living the life accordingly to the best ability that you can, according to the advice given, is this second paramita for me, the second perfection for me. Para mí, incluso recibir un consejo de maestros de sabiduría o de tus lamas o de personas de confianza sobre cómo vivir tu vida o sobre cómo llevar mejor tu vida, para mí eso es la segunda perfección, la segunda paramita. Again, for most practitioners, from what I have seen, this is an obstacle when it comes to this perfection. Para mí, para la mayor parte de los practicantes, o por lo que yo he visto, esto, cuando hablamos de la segunda perfección, se convierte en un obstáculo. Because when you do not follow the precepts as it is prescribed, Porque cuando no sigues el precepto tal y como se ha prescrito, you have guilty feelings of Tien- guilt. tienes sensaciones de culpabilidad. You should never have feelings of guilt. Nunca deberías tener sensaciones de culpabilidad. We all are human beings. Todos somos seres humanos. I myself break so many precepts, Yo mismo rompo tantos preceptos and you have to understand on this path we are going to be breaking so many precepts every single breath we take. y tienes que entender que en este camino vamos a ir rompiendo tantos preceptos solamente por respirar. But what we have to realize also is that as much precepts as we break, we also must be motivated to remedy the actions we've committed, the precepts that we've broken. And I feel if you all do just sort of a confessional prayer, or if you do the Vachasattva mantra, perhaps in the evening once daily before you sleep, that will help repair the precepts and you won't be that attached and obsessed with this second perfection. Y yo creo también, además, que realmente nos tenemos que dar cuenta que por muchos preceptos que podamos romper, lo que sí que tenemos que tener es la motivación para remediar esos pedazos rotos que hemos dejado. Entonces, también puedes hacer como algún tipo de oración confesional o el mantra Vajrasattva una vez por la noche o antes de irte a dormir, y esto ayuda a reparar las cosas o las acciones que hayamos llevado a cabo, y así el tema de los preceptos no se convierte en un obstáculo. Sometimes in the Dharma, people use this
second perfection to scare and install or instill fear in you. If you don't do this, this is the end result is you're going to go to this hell. If you don't do this, you're going to go to that hell. If you don't follow this precept, you're going to go to that hell. So this is the kind of fear that is instilled in you as Dharma practitioners. A veces en el Dharma, con esta segunda perfección, hay personas que lo utilizan para asustarte o para instigarte, para crear miedo en ti. Y si no cumples este precepto vas a ir a este infierno, y si no cumples este precepto vas a ir al otro infierno. Y esto al final se utiliza como para meter miedo. And then when we practice out of fear, it is not, for me, it's not a practice. Y para mí, si practicamos por miedo, para mí eso no es una práctica. What you practice, you must practice with devotion. It has to be out of devotion. Lo que practiques lo tienes que practicar por devoción, tiene que salir por devoción. And that's why this, especially this second perfection, is sometimes misguiding and misused by so many people. So I just want you to be aware of that. Y es que a veces esta segunda perfección se confunde y se utiliza mal por parte de muchas personas, por eso quiero que seas consciente. In fact, once, even I was told, if this is your action, this is what you do, you are going to one of the hell realms. And I said to him, that's fine, because I'll meet you there. De hecho, a mí una vez me dijeron, pues estas son tus acciones, esto es lo que has hecho, pues vas a ir a una de estas dimensiones infernales. Y le dije, bien, allí nos encontraremos. See, that's fine. And Pues está bien. another thing to understand at least from my understanding of what the Dharma is, there's nothing permanent. And even hell is not permanent. Y otra cosa también para mí, en mi comprensión del Dharma, que creo que es importante entender, es que nada es permanente, pero tampoco el infierno es permanente. So there's nothing to fear. Así que no hay nada que temer. Everything that you do on this Dharma path, don't do it out of fear. Todo lo que hagas en este camino del Dharma, no lo hagas por miedo. Because everything done out of fear is the wrong motivation. Porque todo lo que se hace por miedo es la motivación equivocada. Even all of you, those who've completed your wandro, who's done the 100,000 prostrations, O those incluso of las personas que habéis completado Yondro, The que habéis hecho las 100.000 postraciones, 600,000 accumulations, 600.000 acumulaciones, those of you who've done 3 years, 6 years, 7 years retreat, las personas que habéis hecho retiros de 3 años, de 6 años, de 7 años. my honest question, and this is not to put down anybody, Mi pregunta honesta, y esto no es por desmerecer a nadie, this is to help you realize what I'm going to say. esto simplemente lo digo para ayudarte a darte cuenta de lo que estoy realmente diciendo. How many prostrations did you do with devotion? ¿Cuántas postraciones has hecho con devoción? I'm guessing 10, 20. No sé, 10, 20. After that, it's a struggle. Después de eso es una lucha. After that, it's like fear. If I don't finish this, something will happen to me. If I don't finish this, then my Lama will be disappointed. If I don't finish this, my Vajra brothers and sisters will be critical of me. Al final es, si no hago esto, me va a pasar esto, si no lo termino, mi lama va a estar decepcionado, o mis hermanos y hermanas del Vajra van a criticarme. So, for me, the first 3, 10, 12, or 20 prostrations that you've done, the first 20, 30, even 3 accumulations that you've done, even the first 1 day, 2 day of retreat that you have done, but you have done with devotion, and you have done with commitment, and you have done so with the motivation to benefit sentient beings, is the most profound and beautiful thing in my eyes. Para mí, y en mi parecer, las primeras 3, 10, 12, 20 postraciones, o las 20, 30, incluso 3 primeras acumulaciones, o el primer día, el segundo día, el tercer día retiro, para mí, si lo has hecho con devoción y con compromiso, para mí esa es la motivación más, y lo has hecho con la motivación de beneficiar a todos los seres sintientes, esa es la práctica más bonita y más profunda para mí que se puede tener. All the rest, although beneficial for the purification of your own karma, although there's inconceivable showers of blessing you will receive whether you realize it or not, but for me, that's not important. Para mí,
Todo el resto, aunque suponga una purificación del karma o aunque suponga una cantidad inconcebible de bendiciones que vayas a recibir, seas consciente o no, para mí eso no es lo importante. Again, as I said, also dealing with this second perfection, even the precepts that you read do not cement that view. Y para mí también, en cuanto a esta segunda perfección, incluso los preceptos que leas no los asumas como un punto de vista. These are guidelines. Son orientaciones. But how does these guidelines help you is because as a Buddhist, when you are faced with situations, having these as a guidelines determines how you will react to that situation. ¿Y cómo esto te ayuda? ¿Te ayuda como una orientación o como una guía? Pues te ayuda porque siendo budista, cuando afrontes determinadas situaciones, estas orientaciones te van a marcar tu manera de reaccionar a esa situación. For instance, if somebody gets on your nerves and irritates you to a point where you lose your temper, and as human beings we will lose our temper, but at some point you will realize that having listened to the advice or having taken the precept of not causing harm helps you diminish that anger, and this is why the second perfection helps in that way, in helping you react in situations but accordingly from the Dharma's point of view. Y así, por ejemplo, por poner un ejemplo, imagínate que hay una persona que te pone de los nervios o que te irrita muchísimo hasta el punto de que realmente pierdes las formas, pierdes los nervios. Realmente este precepto, estas orientaciones, si tú has escuchado este tipo de consejos, esto te va a ayudar a disminuir tu ira. Por lo tanto, esta segunda perfección te va a ayudar a reaccionar desde la perspectiva del Dharma. The third perfection of patience, I don't feel I'm qualified to talk about it because I'm the least patient person on this world. En cuanto a la tercera perfección, la de la paciencia, yo no me siento cualificado para hablar de esto porque soy la persona más impaciente de este mundo. I live in New York, Vivo en Nueva York. so I need everything mucho, fast. Así que yo lo quiero todo así, rápido, rápido. But here we're not just talking about patience, we are talking about enduring. Pero aquí no hablamos de paciencia solamente, hablamos de soportar, de resistir. Because life, as you know, is filled with obstacles. Porque ya sabéis que la vida está llena de obstáculos. If we do not cultivate patience, Y si no cultivamos la paciencia, we will not be able to overcome any obstacle. no seremos capaces de superar ningún obstáculo. Even the practice of the Dharma in itself requires you to cultivate this third paramita. Incluso la práctica del Dharma en sí mismo requiere que tú practiques esta tercera paramita. Because nothing is easy. Porque nada es fácil. Even the practice itself. Ni siquiera la práctica en sí misma. Sometimes even I don't want to sit for a 5-hour, 6-hour talk. Yo a veces tampoco me quiero sentar para una charla de 4, 5, 6 horas. But for me, I have to cultivate the patience of sitting there, going through everything, because I know in the end it helps the people who attend, and it also benefits all the sentient beings as well as all the classes of beings in all the realms. And therefore, I cultivate the patience to sit through, even though my ass really hurts sometimes on these kind of thrones. Así que yo realmente sé que tengo que cultivar la paciencia y tengo que estar sentado y pasar por todos estos momentos porque sé que esto va a ayudar a las personas que asisten, sé que va a ayudar a todos los seres sintientes de todas las esferas, así que cultivo la paciencia y lo hago, aunque a veces me duele un montón el trasero cuando me siento en ese tipo de tronos. Sí, mucho hurt. Duele mucho. See, now, even not from coming from a Dharma point of view, but for our own day-to-day relationships that we have with each other, with our family, with our friends, with the society, with everything that we deal with in life, anything that life throws at us, the cultivation of patience is very important.
Pero ya, y no solamente ya desde el punto de vista del Dharma, es que desde el día a día, desde nuestras relaciones, de todas las días, con las personas con las que nos relacionamos, en la sociedad, con todo, realmente con todo lo que la vida nos pone por delante, hay que cultivar la paciencia. Cultivation of patience is also accepting the truth as it is. Cultivar paciencia también significa aceptar la verdad tal y como es. The most difficult people that we ever deal with is actually usually our own family members. De hecho, a veces las personas más difíciles con las que tratamos suelen ser miembros de la familia. Yeah. Nobody gets on your nerve like family members. Nadie te saca de quicio tanto como las personas de tu familia. You know that. Y lo sabes. Universal truth. Esto es una verdad universal. How do we deal with that if we want any kind of resolution, if we want to find some kind of way to harmonize, then what is the answer? The answer is it has to be dealt with patience and understanding. Pero claro, ¿cómo podemos actuar si tenemos que llevar eso a algún tipo de resolución, si tenemos que llegar a algún tipo de armonía? La respuesta es hacerlo con paciencia y con armonía. As much as I joke about patience and me being impatient, I also work on cultivating this third paramita. Y por mucho que hablo de la paciencia, siendo yo una persona impaciente, yo trabajo mucho para cultivar esta tercera paramita. That's why it is called the cultivation of perfection. It is not saying we are perfect. We are always cultivating until we take our last breath. We will be cultivating these 6 perfections. Y por eso se habla del cultivo de las 6 perfecciones. Estamos cultivando, no quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que tenemos que cultivar estas 6 perfecciones incluso hasta el día de antes de nuestra muerte. As in the Dharma, as well as in life, it's not about being perfect, but it is always about trying. It's always about having the aspiration. It's always about not giving up this framework of perfections, the 6 perfections. Porque en el Dharma, como en la vida, no se trata de la perfección, sino que se trata de intentarlo siempre, de aspirar siempre, de querer eso siempre, de cultivar estas 6 perfecciones. Now we are coming to effort, Llegamos al esfuerzo, the 4th perfection. la cuarta perfección. I feel like this I don't even need to explain because you all, I know, have experienced that everything in life, including the Dharma, including the practice, without putting in effort, has no result. Yo creo que esto no tengo ni que explicarlo, porque yo creo que todas las personas que estáis aquí ya sabéis que todo en la vida, incluyendo el Dharma, incluyendo la práctica, sin esfuerzo no hay solución, no funciona. Putting in effort helps us gain realization. Without effort, even from my own experience, from a Dharma point of view, in the absence of effort, there's going to be no awakening, there's going to be no realization, there's even going to be no understanding. Realmente el esfuerzo nos ayuda a darnos cuenta de que sin esfuerzo es imposible ni en el Dharma, si no te esfuerzas no va a haber un despertar, no va a haber una realización, ni siquiera va a haber una comprensión. This 4th perfection is also very important for me because it helps us make an effort to understand ourselves of who we are. Y esta cuarta perfección es muy importante para mí porque además nos ayuda a esforzarnos para poder comprender quiénes somos. And when we are able to understand, at least to a certain degree, of who we are, then we are able to genuinely radiate the Dharma or radiate everything that is loving and kind to others as well. But even that takes effort. Y es cuando realmente tenemos cierto grado de esfuerzo y podemos tener cierto grado de saber quiénes somos, es cuando esto nos permite irradiar el Dharma y el amor hacia los demás. It is a kind of energy that is indispensable on this Dharma path. Es un tipo de energía que es indispensable en este camino del Dharma. We are actually, from a Dharma point of view, every effort that we make to do our practice, to understand who we are, to understand what life is, actually we are supposed to be doing it for the benefit of all sentient beings who are suffering.
De hecho, desde el punto de vista del Dharma, todo el esfuerzo que hagamos para llevar a cabo nuestra práctica, para saber quiénes somos o para el esfuerzo que apliquemos en la vida, todo lo hacemos por el beneficio de todos los seres sintientes. But this is one effort that I feel is, I don't want to use the word misused, but I want to say it's misunderstood. Pero este es un esfuerzo que yo creo que se comprende mal. No quiero utilizar la palabra de que se utilice mal, pero yo creo que se comprende mal. Because even in the Dharma Sangha, the worldwide Sangha, every effort that we do or we make as individuals is for ourselves. Porque incluso en el Dharma, en la Sangha en todas partes del mundo, todos los esfuerzos que hacemos como individuos es por nosotros. 90% of the time, El 90% de las veces. making an effort for the business to go better, to Haces do prayers, un esfuerzo para que el negocio vaya mejor, or making an effort to create an obstacle for ourselves. o haciendo un esfuerzo para crear un obstáculo para nosotros mismos. And again, from my point of view, I think it's okay. We're human beings. We are selfish. Y yo creo que desde mi punto de vista esto está bien, es normal, somos seres humanos, somos egoístas. But also cultivate the awareness of genuinely making an effort for practice and things, really with the motivation in seeing that others are suffering as well, and not just yourself. Pero también por lo menos tener la aspiración de cultivar esto para ver que también, de tener el esfuerzo de poder comprender que no solamente sufres tú, que también sufren los demás. When you all gather for tsok Cuando te reúnes, haces un sok or any of the religious ceremonies, o cualquier otra ceremonia religiosa, all of these ceremonies will end with a dedication prayer for those all beings that are suffering. todas estas ceremonias al final terminan con una oración de dedicación para todos aquellos seres que están sufriendo. And all of these ceremonies will also end with a dedication of whatever merit we've accumulated to be dedicated to all beings. Y también todas estas ceremonias terminan siempre con una oración donde expresamos que cualquier mérito que hayamos acumulado sea para el beneficio de todos los seres. So as the talk ends, as any ceremony, as any religious gathering ends, make an effort not to talk badly about one another for at least one day. Así que cuando acabe el sok o cuando termine cualquier ceremonia religiosa o cualquier ceremonia o celebración, haz el esfuerzo de no hablar mal de otra persona durante todo un día. After one day, you bitch all you want. Después de un día, critica lo que te dé la gana. But that is called making an effort. This is how you should understand. We are making an effort to better ourselves as a human being. Pero eso es hacer un esfuerzo, esto es lo que tienes que entender. Estamos haciendo un esfuerzo para mejorarnos como seres humanos. We're making an effort as human beings to understand the profoundness of the Dharma. Hacemos un esfuerzo para, como seres humanos, entender la profundidad del Dharma. We are making an effort as a human being with the bodhicitta intention to understand the suffering of others. Hacemos un esfuerzo como ser humano para que con la intención de la bodhicitta pueda entender el sufrimiento de los otros. And that is what a Dharma practitioner is about, is making an effort not just to transform yourself, but to radiate that transformation to all that you meet. Así que eso es como lo que significa para un practicante del Dharma hacer un esfuerzo, el transformarte a ti mismo para irradiar esa transformación a todas aquellas personas con las que te encuentras. We are not making an effort gathered here to transform anybody else here. Aquí no estamos haciendo un esfuerzo reuniéndonos aquí para transformar a cualquier otra persona. That is the cause of so much conflict, Esa es la causa de muchísimo conflicto. because all our effort is put into the transformation of others. Porque ponemos todo el esfuerzo en la transformación de los demás. And when that transformation or expectation doesn't happen, we get disappointed and conflict arises. Y entonces cuando esa transformación o ese cambio, esa expectativa no se cumple, entonces surge todo el problema y el conflicto. When you attend empowerments, when you attend talks, when you attend any of these religion, or when you attend a center, a Buddhist center, you're going there to make an effort to transform yourself.
Así que cuando asistas a cualquier iniciación o cualquier sok o cualquier centro budista, tú estás yendo allí para hacer un esfuerzo para transformarte a ti. You are not going there to transform anybody else. No vas ahí a transformar a otra persona. When you see or meet difficult people in such circumstances, that's the opportunity to make an effort in materializing the Dharma that you practice. And how can I materialize my Dharma practice in this conflict that I have with somebody here? Y cuando ves allí o encuentras a personas difíciles en ese tipo de entornos, esa es tu oportunidad de hacer un esfuerzo de poder materializar ese Dharma que tú practicas, de hacer un esfuerzo de ponerlo en práctica. Difficult situations, difficult people that we face, Las personas difíciles o las situaciones difíciles que enfrentamos gives us the opportunity to cultivate this fourth perfection nos dan la oportunidad de cultivar esta cuarta perfección, of making an effort to be a good Dharma de practitioner. hacer un esfuerzo para ser una buena practicante del Dharma. This is important to understand. Es importante entender esto. Not just here in Spain, but in every center that I've been to, there have been conflicts, and no center is exempt from this kind of happenings. Y no solamente aquí en España, pero en todos los centros a los que he asistido hay conflictos. No hay ningún centro que se libre de eso. But you have to understand, going to the centers is for your own benefit. Pero tienes que entender que ir a los centros es para tu propio beneficio. It is very important that you realize that the perfection of effort is what you should practice when you visit the centers. Es muy importante que entiendas que esta perfección del esfuerzo es lo que tienes que practicar cuando vayas a los centros. And it gives you the opportunity, this fourth perfection gives you the opportunity to really, really, really practice the Dharma. Y que esta cuarta perfección te da la oportunidad de verdad practicar el Dharma. So for people who come up to me and say, oh, this person is bad, I've been mistreated like this by this person in the center, I don't want to go to this center because that person is like that. Actually, this is the kind of environment where you can measure how your practice is going. De hecho, cuando la gente se me acerca y me dice, pues yo no quiero ir a este centro porque hay esta persona que me ha tratado mal o que ha pasado esto, pues justo ese es el entorno donde puedes medir cómo va tu práctica. It's not about expecting rainbows to appear and then miracles to happen and signs to appear. Porque no se trata de esperar que aparezcan arcoíris y milagros y señales y signos. It's about truly reflecting on yourself, seeing how much progress have you made. Sino que se trata de verdad reflexionar sinceramente en cuanto a cuánto progreso has hecho. I think now coming to the fifth and sixth perfections Llegamos ahora a la quinta y sexta perfección, of meditation and wisdom. meditación y sabiduría. For me, both are in union Para from my mí, experience. según mi experiencia, están unidas. So for me, now again, I have to be absolutely honest with you all. I do not meditate in the traditional sense. Y para mí, de nuevo tengo que ser honesto con todos vosotros, yo no medito en el sentido tradicional. I do not sit and do samadhi or vinyapasa or any of this transcendental meditation and things like that for me. Yo no me siento y hago samadhi o vinyapasa o todas estas meditaciones trascendentales para mí. So don't ask me questions about those Así two. que no me things. hagáis preguntas sobre eso. Meditation for me is every day, every moment is a meditation for me. Para mí la meditación es cada día, cada momento, eso es la meditación para mí. Even sitting here today and realizing that this moment is going into the past Incluso estar aquí sentado hoy y darme cuenta de que el momento ya es pasado. is meditation for me. Para mí eso es meditación. Sitting here thinking, perhaps I may not meet you again,
or some of you again ever in my life is meditation for me. Para mí estar aquí sentado y pensar que a lo mejor ya no os voy a volver a ver a algunos de vosotros o no os voy a volver en mi vida a volver a ver, eso es meditación para mí. So for me, meditation is being in the moment, but having the awareness of the moment. Para mí la meditación es estar en el momento pero teniendo la conciencia del momento. For me, I believe that's what my meditation is for me. Yo creo que eso es mi meditación para mí. Even when I sit and watch a movie that I absolutely do not like, Incluso cuando me siento y me pongo a ver una película que no me gusta en absoluto. and I don't know why I have this habit that I have to finish the movie, Y yo no sé por qué tengo este hábito de que tengo que terminar la película, even if I'm not enjoying it, aunque no la esté disfrutando, but I'll sit through even 3 hours of the torture pero soy capaz de estar ahí sentado 3 horas de tortura and then regret I've wasted 3 hours of my y life. luego arrepentirme de haber perdido 3 horas de mi vida. But that is meditation for me, Pues para mí eso es meditación. because at the end I say, I am fortunate that I have the ability to hate this movie and not like this movie. Porque para mí eso es meditación porque me doy cuenta, digo, tengo la suerte de tener la capacidad de odiar esta película y de que no me guste esta película. There are other people, so many people in this world who won't have that opportunity. Hay muchas personas en este mundo que no van a tener, que no tienen esa oportunidad. I'm sitting in a comfortable chair, I have AC, Estoy sentado en un sillón confortable, tengo aire acondicionado, I have people that I love that I'm watching this absolutely horrible movie with. tengo personas a las que quiero que están viendo esa película horrorosa conmigo, Although I don't understand how they enjoyed it, aunque no entiendo cómo la pueden disfrutar, but that appreciation is meditation for me. pero ese aprecio, eso para mí es meditación. When I go and visit people who are sick and dying, Cuando visito a personas que están enfermas o están muriendo, for me that is meditation, para mí eso es meditación. because you see them and you realize, wow, how important it is that if we do not have something that we can depend on when we die, it just increases my devotion and confidence in the Dharma. I feel that is my meditation. Porque incluso te das cuenta de lo importante, ¿no? Y lo veo y digo, cuando te das cuenta de lo importante que es poder tener a alguien de quien depender cuando estás en esa situación, eso aumenta mi práctica en el Dharma y eso es mi meditación. When I deal with difficult people, Cuando tengo que tratar con personas difíciles, and of course, given an opportunity, I would love to kill them, y por supuesto darles la oportunidad porque me encantaría matarlos, but knowing that even they are suffering, pero saber que incluso ellos están sufriendo and even them one day will be separated from everything that they love, y que también ellos un día se verán separados de todo aquello que aman, I do not react in anger, entonces no reacciono con ira, and that not reacting in anger, that understanding that I try to cultivate, is meditation for me. Para mí, no reaccionar con ira y entender lo que estoy intentando cultivar, para mí eso es meditación. And wisdom is in union with all of these experiences, Y la sabiduría está unida a todas estas experiencias, for me at least. al menos para mí. Not talking about the wisdom of how it is in the sutras, Yo no estoy hablando de la sabiduría según es en los sutras, of understanding what emptiness is. If you understand what emptiness is, that is supposed to be wisdom. o entender lo que es la vacuidad. Si entiendes lo que es la vacuidad, se supone que eso es sabiduría. But for me, wisdom is present in this awareness of the meditation that maybe it's my own way of explaining things, but this is how I feel. It may not be in the Dharma, it may not be in the books, but for me, that's my experience, and this is what I feel is really meditation and wisdom for me. Porque realmente para mí la sabiduría es la conciencia de lo que está pasando en ese momento de meditación y puede ser que esta sea mi manera, mi forma, y no digo que esta sea la manera del Dharma o cómo se expresa la sabiduría dentro de los libros, pero por lo menos para mi experiencia es esta mi manera de entender la sabiduría. I find this
wisdom and awareness in every situation that I face, even if it's the negative situations that I face. Yo encuentro esta conciencia y esta sabiduría en todas las situaciones que afronto, incluso aunque sean situaciones difíciles las que afronto. For my own personal experience, like somebody once, criticized me, but there's a way of criticizing people. If you're critical, but you mean it, is one thing, but to do a personal attack is a whole different level. Porque, por ejemplo, cuando te encuentras a personas o personas que me critican, porque uno puede ser crítico y realmente significar, o sea, tener de verdad, decirlo honestamente lo que piensa como crítica, pero cuando ya se convierte en un ataque personal, eso es totalmente diferente. And even in that, I find wisdom because I got hurt, and this is why I'm explaining it to you, and I hope you adopt this method. I got hurt. Pero incluso ahí yo encuentro sabiduría, porque eso me duele, me hace daño. Por eso estoy explicando esto, por si os sirve, pero en ese momento a mí me hace daño. But of course, along with that hurt is also so much anger and aversion that arises with this hurt. Pero es que además de ese daño, junto con ese daño surge un montón de ira y un montón de aversión. But then, learning from this experience is the pain that I feel, and seeing this pain generates so much anger and aversion. Y yo veo este dolor que surge aprendiendo de esta experiencia. Veo que con este dolor surge tanta ira y tanta aversión. I make a commitment that this pain that I feel, that I will do my best never to be the cause of this pain to another person. Entonces, viendo todo eso que me pasa a mí, hago el compromiso, cuando veo este dolor que yo tengo, de mi compromiso de nunca hacer un daño igual a ninguna persona. So even within that negative experience, a transformation has taken place, and I've taken a negative experience and hopefully transformed it into something that is wisdom. Así que incluso dentro de esa experiencia negativa hay una transformación que se da. Entonces se puede utilizar esta experiencia negativa y con suerte poder transformarla en sabiduría. And the beautiful thing about our Vajrayana Dharma is that it's never about destruction. Nothing is about destruction. Y lo más bonito del Dharma Vajrayana es que no tiene que ver con la destrucción, no hay nada sobre destrucción. To have wisdom is to understand that Y tener sabiduría es entender eso, everything is about transformation. que todo tiene que ver con la transformación. I know, and I apologize if what I say contradicts some of what you've heard from your teachers. Y lo siento y me disculpo si lo que yo estoy diciendo contradice en algún sentido lo que habéis oído de vuestros maestros. But always disregard what I say and always accept what your teachers say. Pero siempre descarta lo que yo diga y quédate con lo que digan tus maestros. In the same way, our negative afflictions that we have, Y en el mismo sentido, las aflicciones negativas que tenemos, I think it is a wrong attitude as Buddhists to say, I want to subdue this. yo creo que como budistas es una actitud errónea decir quiero someter esto o controlar esto, Or I want to destroy these emotions, o quiero destruir esta emoción, because it is counterproductive. I think you should let these emotions arise, Yo creo que eso es contraproductivo. Yo creo que tienes que dejar que esas emociones surjan. and then you are able to work with these emotions. Y entonces eres capaz de trabajar con estas emociones. You're able to embrace it, understand it, embrace it with love and compassion, Eres capaz de abrazarlas, de entenderlas, de abrazarlas con amor y con compasión. and then you're able to let it be. Y entonces puedes dejar que sean. You train yourself not to react to it. Te entrenas para no reaccionar a eso. If you keep on subduing those emotions, saying, I'm a Buddhist, I don't want to get angry, I'm a Buddhist, I don't want to get jealous, Porque si sigues intentando someter esas emociones, soy budista, yo no tengo ira, soy budista, yo no tengo celos, you will never be able to work with something that you deny. nunca vas a ser capaz de trabajar con algo que estás negando. When you look at the mirror, Cuando mires el espejo, the truth must reflect back. tiene que haber una verdad que se refleje This is de vuelta. Very important on your Buddhist path. Esto es muy importante en tu camino The budista. truth of yourself, La verdad de ti mismo, about yourself, la verdad sobre ti of misma, who you are, de quién eres, must be reflected back. se tiene que reflejar de vuelta. If the truth doesn't reflect back, you are in denial, you're in ignorance, and you will not be able to work with Porque- your negative emotions.
Porque si no hay una verdad que se refleje ahí, estás en negación, estás en ignorancia y no vas a ser capaz de trabajar con tus emociones negativas. The last two paramitas of uh, meditation and wisdom is to free yourself from these negative emotions. To free yourself from these negative emotions is not to suppress it, deny it, but to confront it. Y las dos paramitas últimas, la meditación y la sabiduría, están ahí para ayudarte a liberarte de las emociones negativas. Y liberarte de las emociones negativas no es ni suprimirlas ni negarlas, sino que se trata de confrontarlas. There are so many explanations of what meditation is. But for me, simply put, meditation is not to react to your negative emotions, but rather transform that into wisdom. Hay muchas definiciones sobre lo que es la meditación, pero para mí la meditación es no reaccionar ante esas emociones negativas, sino más bien transformarlas en sabiduría. So, although I know I have 2 hours left in the afternoon, my experience on the 6 perfections this is what it is. Y aunque sé que todavía me quedan un par de horas por la tarde, mi experiencia sobre las 6 perfecciones es esta, que es la que es. This is my understanding, Así las entiendo yo, and this is my honest, what you call it, my honest, don't say opinion, but my honest experience of how it is. y esta es no voy a decir mi opinión honesta, sino mi experiencia honesta de lo que es. And whatever I have said today to all of you, I use that in my daily life. Y todo lo que yo os he dicho aquí hoy es lo que yo aplico y utilizo en mi vida diaria. I haven't said anything that I haven't experienced myself, Yo no he dicho nada que no haya experimentado yo or mismo, that I haven't practiced myself, o que no haya practicado, or that I haven't cultivated myself. o que no haya cultivado. I think as a Rinpoche, especially for me, it's muy importante to be as honest as I can. Creo que para mí, como Rinpoche, es muy importante ser lo más honesto posible, For you all to know what my limitations are, para que vosotros sepáis cuáles son mis limitaciones. because sometimes when you sit on the throne and you look at people like us, you are in awe sometimes. Porque a veces cuando uno se sienta en el trono y entonces la gente mira a personas como nosotros, a veces estamos como en admiración. Truth of the matter is, what you are actually really looking at is your own Buddha nature. Pero la verdad de todo este asunto es que lo que realmente estás buscando es tu propia naturaleza búdica. You are looking at your reflection, Estás buscando tu reflejo, your own reflection. tu propio reflejo. That's who you are. Eso es quien tú eres. Just as when I sit on the throne and I look at you all, I see my reflection. Igual que cuando yo me siento en un trono y os miro a todos vosotros, yo veo mi reflejo. As honest as I try to be with people, Y con todo lo honesto que intento ser con las when it comes personas, to my weight, I am not. When it comes to how much I weigh, I'm not honest. cuando hablamos de mi peso, por ejemplo, no soy honesto. Yeah, that part I will not be honest with. Ahí no pienso ser honesto. I will always minus 10 kgs. Siempre me quito como 10 kilos. My heartfelt advice to all of you Y mi consejo más de corazón y más sincero para todos vosotros is realize how short this life is. es daros cuenta de qué corta es esta vida. Just within, even as I'm speaking, realize that this is going to the past. Y que incluso ahora mientras estoy hablando, darme cuenta de que esto ya es pasado. Sometimes have the realization that even as we breathe, we are coming close to death. A veces darnos la cuenta de que incluso cada vez que respiramos nos acercamos más a la muerte. And do everything in your capacity to love others. Así que haz todo lo que puedas para querer a los demás. Find moments where you can be happy, celebrate life. Encuentra momentos donde puedas ser feliz, celebrar la vida. It's also not always about being a Dharma, a Buddhist 24 hours a day.
Porque no se trata tampoco de ser siempre un dharma practicante o un budista 24 horas al día. Don't get lost No te pierdas in Buddhism. en el budismo. Don't try to be a good Buddhist. No intentes ser buen budista. Most important is first, try to be a good human being. Lo más importante es primero intenta ser un buen ser humano. Sometimes in our zeal to be good Buddhists, A veces en nuestro celo por convertirnos en buenos budistas, we harm others. hacemos daño a los demás. Because honestly, tell me, what is the definition of a good Buddhist? Porque honestamente, cuéntame, ¿cuál es la definición de un buen budista? If I ask you that, you all will come up with different answers. Si te pregunto eso, cada uno me dará una respuesta diferente. So don't try to be a good Buddhist. Así que no intentes ser una buena budista. This is very important. Esto es muy importante. Learn to forgive. Aprende a perdonar. Learn to, if you fight, have arguments and things like that. Learn to move on and, forgive and fight, make up, have paella, then again tomorrow fight, make up, have paella. Live your life in this way. Así que si te peleas o tienes discusiones, aprende a dejarlas pasar, aprende a dejarlo atrás. Y si te peleas, pues bueno, te peleas hoy y luego discutes, perdonas, haces una paella y luego al día siguiente te vuelves a pelear y discutes, luego haces una paella, te perdonas y ya está. Yeah. Even when you fight with your family and friends, realize how lucky you all are that you have somebody to fight with that you love. Incluso aunque te pelees con tu familia, con tus amigos, date cuenta de la suerte que tienes de tener a alguien a quien quieres, con quien pelearte. Because for me, even when I want to argue with my sister or my father, I don't have the opportunity. Porque yo ahora, por ejemplo, aunque me gustaría poder discutir ahora con mi padre, con mi hermana, ya no tengo esa oportunidad. For me, and as well as I hope for you on this path, Buddhist path, or whichever path you're taking, that you realize that life is about having these kind of small realizations. Y para mí, si sigues este camino budista, este o el camino que tú hayas decidido, es darte cuenta que en la vida se trata de tener estas pequeñas realizaciones. Having these kind of realizations opens up your heart to gratitude. Porque tener estas pequeñas realizaciones te abre el corazón al agradecimiento. When your heart is open to gratitude, you're able to love. Y cuando tu corazón está abierto a la gratitud, eres capaz de amar. And when you love, you are within the 6 perfections. Y cuando amas, estás dentro de las 6 perfecciones. Don't follow my example though, sometimes. Pero no sigas mi ejemplo a veces. To say, no, I don't want to study the 6 perfections because Rinpoche doesn't even study the 6 No perfections. digas, no voy a estudiar las 6 perfecciones porque Rinpoche ni siquiera se ha estudiado las 6 perfecciones. This is not what I'm saying. Don't go to your teachers and say, Rinpoche said, don't study the 6 perfections. Así I que don't care. I Yo don't no want to do estoy any diciendo studies. eso. Yo no estoy diciendo eso. No te vayas a tus maestros y les digas, yo no pienso estudiar las 6 perfecciones porque Rinpoche dice que no hay que estudiar las 6 perfecciones. No es eso. For me, I'm hoping what you understand is that on the Dharma path, it's not about the Dharma, it's not about the teachings, it is not about the empowerments you're going to receive. It's about your own experience and how you relate to that experience. It's about how these things help you transform. Y simplemente yo lo que estoy diciendo es que para mí el Dharma, que todo esto no se trata ni del Dharma, ni de las enseñanzas, ni de cuántas iniciaciones has recibido, sino que de lo que se trata realmente es de tu experiencia y de cómo tú te relacionas con tu experiencia y de cómo lo vives. And in the end, the most difficult Dharma practice from all the practices that you do, whether it is retreats, whether it's accumulations, whether it is doing bumtsoks or doing 3 days, 6 days, 7 days, 18 days ceremonies. Para mí la práctica del Dharma más difícil de todas no son ni los retiros, ni las acumulaciones, ni los shocks, ni los retiros de 3 días, de 7 días, no. The most difficult thing is to be able to cultivate love in your heart. La cosa más difícil es ser capaz de cultivar amor en tu corazón, To everybody. hacia todo el mundo. That's the most difficult. Eso es lo más difícil. We won't be able to do that. No somos capaces de hacer eso. Therefore, have the aspirations to cultivate an open heart,
That is the point of the Dharma. No seremos capaces de hacer eso, por lo tanto, ten la aspiración de cultivar el corazón abierto, porque eso es lo más importante del Dharma. For me, I believe if you don't understand that, then you don't understand the Dharma. Yo creo que si no entiendes eso, no entiendes el Dharma. So in essence, the most simplest thing is the most difficult. En esencia, lo más fácil es lo más difícil. That is your foundation. Y esa es la base. And everything else is built on top of that. Y todo lo demás se construye sobre eso. So always pay attention and contemplate contemplate in cultivating that in your heart. Así que siempre presta atención y contempla y cultiva eso en tu corazón. As long as you're aware of that, Mientras seas consciente de eso, all the practices you do will have so much meaning, todas las prácticas que hagan tendrán mucho más significado and it will have immense shower of blessings. y tendrá una cantidad inmensa de bendiciones. That's why I say sometimes, even if you go into a 6-year retreat Por eso yo a veces digo que aunque te vayas a un retiro de 6 años or a 10-year retreat, o de 10 años, if you haven't paid attention to your heart, si no has prestado atención a tu corazón, what results are you expecting? ¿qué resultados esperas? Nada. Nada. Sí, nada. Nada. So, that's it. Pues eso es todo. What's the time? ¿Qué hora es? Is the time, yeah. It's Finished? lunchtime, yes. Okay. Then perhaps in the afternoon I'll open up the floor to questions. Si os parece, por la tarde abrimos el espacio para preguntas. Don't ask me any scholarly questions. Pero no me hagáis preguntas eruditas o Warning you. académicas. Ya os lo digo, Mucho angry. me voy a enfadar mucho. Okay, so if you all have questions, think about it. Si tienes alguna pregunta, piénsala, Yep, write it down, whatever it is, escríbela o lo que quieras. and ask. It can be on any topic, Puede ser sobre cualquier tema, even on how to cook, incluso sobre cómo cocinar. yeah, recipes, Recetas dance moves. o movimientos de baile. I'll explain everything. Os lo explico todo. Okay. Now enjoy lunch. Que disfrutéis de la comida. Thank you so much for listening to me. Muchísimas gracias por escucharme. Okay. Tata Beljung Yelsa Dobengo Jide Yije Doje La Sawan Ngenzi Rizin Doje Salmo Deje Meba Taisha Tata Beljung Yelsa Dobengo Jide Yije Doje La Sawan Ngenzi Rizin Doje Salmo Deje Meba Taisha Tata Beljung Dobengo Jide Yije Doje La Sawan. Oh, yeah. So, Buenas tardes, perdón. Me dice la organizadora que para las personas de online, por si no lo han oído sin micrófono, podéis hacer las preguntas a Rinpoche directamente a través del canal de YouTube y alguien aquí va a recoger las preguntas y se las va a hacer. I thought maybe perhaps the afternoon session I'll open up to questions because I've already finished speaking in the morning session. So if you need to ask anything, even if it's like a personal question regarding myself, don't hesitate to ask. Pues he pensado que quizá la sesión de la tarde la podíamos dedicar a abrir a preguntas porque durante la mañana ya lo hemos hablado todo, hemos hablado suficiente, así que podéis hacer si queréis cualquier pregunta, incluso si es una pregunta personal sobre mí, no pasa nada, no dudéis, podéis hacerla. Okay, let's open up the floor. Pues vamos a abrir el espacio para eso. Anyone? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Yes. Would you mind to talk to us about the 5 poisons? The 5 poisons. Well, what I would really concentrate on is your afflictive emotions, the 3 poisons which are most destructive. But as I mentioned earlier,
Yo realmente en lo que me concentraría más es en las emociones aflictivas, en los 3 venenos realmente, pero que son los que más nos afectan. Pero como he mencionado antes, uh, from my own experience, rather than to subdue it and destroy it, y por mi propia experiencia, en lugar de someterlos y destruirlos, that is your anger, es decir, la ira, jealousy, los celos, greed, la avaricia, even aversion, incluso la aversión, any negative affliction emotions that arises. For instance, if you have, if somebody makes you angry, cualquier emoción o aflicción negativa que surja, por ejemplo, si alguien te hace enfadar, rather than trying to say, I'm a Buddhist, I'm not going to get angry, en vez de decir soy budista, no me voy a enfadar, get angry enfádate for a moment, por un momento, for a day, por un día, but don't let it go on for 3 days, 5 days, Pero 1 no- month, 1 year. pero no hagas que eso siga ahí durante 3 días, 5 días, un mes, un año. Learn to transform that into wisdom. Aprende a transformar eso en sabiduría. Because if somebody slaps you Porque si alguien te da un bofetón and you get angry, y te enfadas, naturally you're going to get angry. es natural que te Human enfades. nature, Es naturaleza humana. not your innate nature, No, your innate nature, but your human nature to get angry. no es que sea tu naturaleza innata, pero sí es es naturalmente humano el enfadarte. But what happens is that we human beings, since we, and that's including me, myself, because we haven't really understood our minds, Y esto lo que nos pasa es que como seres humanos, y yo me incluyo aquí, no hemos entendido realmente nuestra mente. this plays back in our thoughts Y entonces- over Y and entonces, over again. esto está ahí dando vueltas en nuestros pensamientos una y otra vez. And just the very fact that we are thinking about it gives it so much power to that thought. Y solamente el hecho de que sigamos pensando en eso le da muchísimo poder a ese pensamiento. So from having been slapped, we continue slapping ourselves. Así que pasas de que te han dado un bofetón y seguimos dándonos bofetones nosotros mismos. But we continue blaming the other person. Lo que pasa es que culpas a la otra And we slap persona. ourselves. Oh, again, he slapped me every day, every second, every month, every year. This is what happens. We get caught up in this unrelenting cycle of creating suffering for ourselves. Y así estás ahí, que eres tú el que te estás dando una bofetada otro día y otro día más y otro día y te pasas un mes y te sigues dando una bofetada y así vamos creando ese ciclo, nos quedamos atrapados en ese ciclo interminable del sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos. But even as a Buddhist, I'm not saying be a doormat. Pero incluso como budista yo no estoy diciendo sé un felpudo. You slap me, Tú me das una torta, I will slap you. yo te voy a dar otra, But mine will be a compassionate slap. pero la mía va a ser un bofetón compasivo. That is the key. Esa es la clave. We have to stand up for ourselves as well, También tenemos que defendernos, because we deserve happiness as much as the other person as well. porque nosotros merecemos la misma felicidad que merece la otra persona. And we also deserve to protect ourselves as well. Y también nos merecemos protegernos a nosotras mismas. But it is the thought and it is that grasping to that experience that kind of causes the harm to us, that we cause our own harm. Pero es realmente el pensamiento y el aferrarnos a esa experiencia lo que realmente nos genera ese daño, y el daño nos lo generamos nosotros mismos. Because we are Buddhist doesn't mean we cannot react in anger, doesn't mean we cannot react in fear, doesn't mean we cannot react in defense. I think we all should. Que por el hecho de ser budistas eso no quiere decir que no podamos reaccionar con ira o con miedo o que no podamos defendernos. Creo que todo el mundo debería. But I think as Buddhists, then we have the responsibility to contemplate on our own action. Pero como budistas tenemos la responsabilidad de contemplar nuestra propia acción. And that is the difference, is that once we start contemplating on just holding on to such thoughts, who is it harming, then we realize that we are creating suffering unnecessarily for ourselves. Y ahí es donde está la diferencia, cuando empezamos a contemplar quién se está dañando realmente con estos pensamientos y cómo es realmente que nosotros nos generamos daño a nosotros mismos. And most of the root causes of our suffering is because we are not able to
kind of handle these kind of emotions that arise in our mind. Y las causas más raíz realmente de nuestro sufrimiento es que no somos capaces de generar, de gestionar estas emociones que nos surgen en la mente. It's the same thing when you find yourself seeing somebody and getting jealous. Perhaps they have a better zen than you're wearing, and you get jealous of them, but you criticize them and you say, oh, today you look really bad. It arises out of jealousy. Y es que, por ejemplo, es el mismo ejemplo que cuando, por ejemplo, vemos a otra persona o vemos a otro que tiene un zen más bonito que el nuestro y sentimos celos, entonces es como que qué mal aspecto tienes o qué mal te queda, cuando realmente es una crítica por celos. See? But that is human nature, jealousy. Pero eso es la naturaleza humana, los celos. But as a Buddhist, you have the responsibility to reflect on what you have done. Pero como budista tienes la responsabilidad de reflexionar sobre lo que has hecho. That is for your own well-being. Y eso para tu propio bienestar. And then when you reflect on what you've done and you are really honest and truthful of all the negative actions or the emotions that have arisen and you recognize that, Y entonces cuando reflexionas sobre lo que has hecho y eres de verdad honesto y auténtico sobre tus emociones o sobre lo que causa eso, you're able to purify it eres capaz de purificarlo and you're able to gain insight into yourself, y eres capaz de recibir información, conocimiento sobre ti. and therefore you're able to receive the wisdom of that experience. Y es entonces cuando puedes recibir la sabiduría de esa experiencia. Yeah. If you're truthful, you'll say what I did is wrong. Si tú eres auténtico vas a decir lo que he hecho está mal. Tomorrow I make a commitment not to do this, repeat the action again. Mañana hago el compromiso de no volverlo a hacer, de no repetir esta acción. And when you do that, you've really profoundly, you're changing yourself little by little each time. Y cuando lo haces de verdad, estás literalmente y profundamente cambiándote a ti mismo, poquito a poco cada vez. With my crew in New York, I have 8 crew members, or people who attend to me, so to speak. Yo en Nueva York tengo como 8 asistentes, digamos, 8 personas que me asisten, que me I atienden. fight with them, Yo me peleo con ellos. see? Sometimes I won't even talk for 3 days. A lo mejor a veces ni siquiera les hablo durante 3 días. Sometimes they won't talk to me, Y a veces no me hablan ellos a mí. but I accept that. Pero lo acepto. I don't reject that experience No rechazo esa experiencia. because we all need to learn Porque todos necesitamos more aprender. so about ourselves than others. Y necesitamos más aprender sobre nosotros mismos que sobre los demás. And in that way we can grow Y así de esa forma podemos crecer. and we're able to reach a conclusion to a conflict that we have. Y somos capaces de llegar a una conclusión sobre un conflicto que hayamos tenido. When we reflect on our own poisons that's contained in our mind stream. Cuando reflexionamos sobre nuestros propios venenos que tenemos dentro de nuestra corriente mental. Are you a very angry man? ¿Eres un hombre muy iracundo? Sí, no? ¿No? Sí, oh, sí, sí. Sí. That is the point. I think working on ourselves is a universal, it's not just a Buddhist thing to do. I think all human beings, we have to learn to work on our negative, afflictive emotions because that is really what imprisons us and we don't realize it because we blame so much to so many people that we don't realize our own thoughts is creating the prison that we are in. Realmente yo no creo que esto sea una cosa exclusiva budista. Yo creo que todo ser humano realmente tiene que trabajar en sus emociones aflictivas, que es realmente la prisión. Pero no nos damos cuenta de que, y culpamos a todo el mundo un montón, cuando no nos damos cuenta de que realmente son nuestros propios pensamientos los que nos crean la prisión en la que estamos. Once we're able to realize that, then we have set in motion our own freedom. Y una vez que somos capaces de darnos cuenta de eso, ahí es cuando hemos empezado a activar nuestra propia libertad. But time to time, we'll be put in jail, but we can work on getting out. Pero bueno, de vez en cuando nos vamos a volver a la cárcel, pero podemos trabajar para poder salir. I call that, at least from my own experience, I call that the imprisonment of my own mind. Yo, por lo menos desde mi propia experiencia, yo esto lo llamo aprisionado desde mi propia mente.
but what we don't realize is that the door is not locked. Pero de lo que no nos damos cuenta es de que la puerta no está cerrada. The door is open. La puerta está abierta. We just don't make an effort to leave. Lo que pasa es que no hacemos el esfuerzo de irnos. Anything else? ¿Algo más? Hay varias preguntas en el online. Ahí hay otra pregunta por ahí. Sí, una está hecha, está hecha de audio. Espera un momentito. Mi nombre es Agustín y seguro que Mariajo hará una buena traducción al inglés. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, brevemente quería decir gracias a la organización por haber traído a Dawa Rinpoche a Lleida y poder seguir estas enseñanzas online. He sentido una conexión brutal realmente con él. No sé si en diferentes kalpas o eones nos hemos encontrado, como él decía. La pregunta es, siguiendo a Chogyam Trungpa Rinpoche, él habla de 10 bumis y las 10 correspondientes paramitas. Entonces, no sé si he sufrido un despiste o dónde están las otras 4 diferentes paramitas: el conocimiento, los medios hábiles, la aspiración o visión y el poder. Gracias. Okay, so this is Agustin, and he would like first to thank the organization for bringing you here to Lleida. This is amazing, and he felt an incredible connection with you. And he doesn't know if it is because maybe other lifetimes or wherever, but he felt an incredible connection with you. And he wanted to ask you, following a master, a teacher, this teacher was talking about 10 bumis and 10 paramitas. So he was saying, so maybe I was lost because what happens about the other 4 paramitas? Knowledge, aspiration, power, and the other one. Yes, there are 10 parameters, but for me, I don't feel I'm very qualified to speak about like that. When you receive teachings, as I said, teachings, or when you receive instructions or you are studying the Dharma, this is exactly why for me, I'm going to relate according to what I've experienced and nothing more than that. Therefore, as I told you, just when Lama Yeshe told me about the 6 parameters, that's the only time I looked up the 6 parameters. I have not even looked up the 10 parameters yet. For me, I believe, and this is just from my own experience, if everything comes from really from your aspirational bodhicitta intention, you live within the framework of the 6 parameters or the 10 parameters. Sí, bueno, realmente, como he comentado esta mañana, yo realmente, es cierto, hay las 10 paramitas, pero yo no me siento muy cualificado para hablar de las 10 paramitas. Y es cierto que cuando uno recibe las enseñanzas, cuando estudiamos el Dharma, yo todo esto lo relaciono mucho con la experiencia. Y de hecho, con mi experiencia, de hecho, cuando Lama Yese me dijo que hablara de las 6 paramitas, me puse a mirar las 6 paramitas, porque no me las había mirado. Entonces, ¿cómo no me voy a mirar si no me he mirado las 6? Tampoco me he mirado las 10 paramitas. Entonces, al final, yo creo que todo tiene que ver con la intención y con la aspiración, y si uno trabaja con la aspiración del bodhicitta, uno está dentro del marco de las 6 paramitas y de las 10 paramitas. Pero Aspiration la es aspiración. muy importante. Perfect. Okay. Es muy importante la It's very aspiración. important because as practitioners, whatever we do, it has to be an aspiration. We cannot love everyone, but we have to have the aspiration to love everyone. We cannot be perfect Buddhist practitioners. Even till you take your last breath, you or I will never be a perfect Buddhist practitioner, but we have to have the aspiration to be a perfect Buddhist practitioner.
que realmente la aspiración es lo más importante, es la aspiración. Nosotros lo más importante es que practiquemos lo que hacemos con la aspiración. No vamos a ser capaces de amar a todo el mundo, pero tenemos la aspiración de hacerlo. No vamos a ser capaces de ser unos practicantes budistas perfectos, ni siquiera hasta el día de antes de morirnos lo habremos conseguido, pero tenemos la aspiración de practicar de esta manera. Aspiration is a vital, important aspect of us in our Buddhist practice. For us, without it, there are so many things that cannot be achieved. La aspiración es un aspecto vital, importantísimo de nosotros y muy importante en nuestra práctica budista, porque sin esto va a haber un montón de cosas que no vamos a poder alcanzar. So for him to let, yes, all aspects of the paramitas, the 10, are very important. It's not that we're leaving out anything, but if you clearly look into what I've been talking about, you will see that even this, the 4 paramitas that we haven't talked about, is contained within what we have said today. Pero para la persona que ha hecho la pregunta, para Agustín, no significa esto que vayamos a dejar las otras 4 paramitas a un lado, ni mucho menos. Pero si realmente observas de lo que se ha hablado hoy, todas estas 4 paramitas están dentro de lo que se ha comentado. Todo está dentro. For myself, as I've said before, rather than approach the Dharma through an intellectual point of view, I've tried, and it gets very confusing for me as well, perhaps because I don't have the foundation of the Dharma. But for me, approaching the Dharma through my own experience has been amazing. It's been so beneficial. Para mí realmente, y esto, en lugar de acercarme yo al Dharma desde un punto de vista intelectual, además, y quizá también es un poco confuso para mí mismo, pero como yo no tengo ese fundamento, esa base, realmente para mí acercarme al Dharma desde un punto de mi propia experiencia ha sido tan beneficioso, tan increíble. I feel at some point for everybody, approach the Dharma through your experience. Not to say, not to approach it intellectually. I think if you want to approach it intellectually, if it's a benefit of you for your understanding, I think it's very good. But from what I've seen, the more you approach the Dharma through an intellectual perspective, the more confused you become. And me too, the more confused I become. And Dharma is so vast, even within our lineage. Until I take my last breath, I will not be able to cover even 3% of what's written. Y yo realmente siento que en un momento dado está bien que todo el mundo se acerque al Dharma, que te acerques al Dharma desde tu experiencia. Y no digo que no te acerques al Dharma desde un punto de vista intelectual, si eso te beneficia o te ayuda a comprender. Pero yo, por lo que he visto, por mi experiencia, cuanto más te acercas al Dharma desde un punto de vista intelectual, más confusión te genera. Y a mí también me ha pasado. Y además es que el Dharma es tan vasto, es tan inmenso, que yo creo que ni en nuestro propio linaje, creo que ni aunque sea antes de morir haber sido capaz de cubrir ni un 3% de todas las escrituras y de todos los estudios que hay. My Dharma practice is very simple. It's just when I take my last breath, I really want to have a transition with confidence in what I've practiced, with the confidence in my own root teacher, and with the confidence that I'm not dying with any fear or doubt. Para mí, mi práctica es muy sencilla, es muy simple. Con mi último aliento, en mi última respiración, la quiero llevar a cabo con la confianza de que realmente voy a hacer la transición con confianza en lo que yo he practicado, que voy a tener confianza en mi maestro raíz y que voy a tener confianza y que no me voy a ir con miedo. And also from the little study that I do of various lineages and
Not that I don't study at all, sometimes I exaggerate. I do read. Y bueno, con el poco estudio que yo he hecho sobre los linajes, pero a ver, tampoco es eso, claro que estudio y leo, he exagerado un poco, sí que leo. But even within the different lineages and within our own lineages, we never agree on certain points. We all have different methods of this is the way, this is the way, that is the way. And for me, it gets confusing. Y yo, por lo que he visto y he estudiado de los diferentes linajes, o incluso de nuestro linaje y el mío propio, hay siempre determinados puntos donde no estamos de acuerdo. Este es el camino, o no es el camino, o este es el método, o no, y es confuso. But I've come to the realization, and this is the honest truth, is that the truth honestly belongs to no lineage, not Yo- even mine. He llegado a la realización de que realmente la verdad no pertenece a ningún linaje, It is one's own experience. que es realmente la experiencia personal de cada uno. I've made this point time and again, and let me make it again here. Y yo lo he dicho una y otra vez, y lo voy a volver a decir. If you come with a bottle of hot sauce, Si tú vienes con una botella de salsa caliente, caliente, muy caliente, picante, mucho, perdón, mucho gracias. caliente, picante, muy picante, 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 Perdón, picante, picante, which is the representation of truth. que esa es la representación de la verdad, And you put it in front of me and you ask me, Rinpoche, is this hot? y tú me lo pones delante y me dices, Rinpoche, ¿es esto picante? I'll say, no, Yo diré, no, don't worry, no te preocupes, have some, tómatelo, bébete. have all. Venga, tómatelo todo, Nothing will happen to que you, no te va a pasar nada. but you have doubt. Pero tú I dudas, said, oh, maybe he's not telling the truth. a lo mejor no me está diciendo la I verdad. want to get a second opinion. Voy a buscar una segunda Then you opinión. take this truth, Entonces llevas esa you verdad, put it in front of Lama la Yeshe, pones delante de la Mayese and you ask her, in your wisdom y le and preguntas, experience, según tu sabiduría y experiencia, if I eat this, will I die? si me tomo esto me voy a morir. She'll say, sí. Y ella dice, sí. Who's telling the truth and who's lying between the two of us? Entre los dos, ¿quién te está diciendo la verdad y quién miente? Neither. Ninguno, We are all speaking from our own experience. porque todos hablamos de nuestra propia experiencia. And therefore, that's why I say, now I have come to accept there is no contradiction in the Dharma because we all are speaking from our own experience. Por eso yo digo que he llegado ya a la conclusión de que no hay contradicción en el Dharma porque todos hablamos desde nuestra propia experiencia. And you will have your own experience. Y tú tendrás tu propia experiencia. And that is the beauty of what the Dharma is. You must not get lost. This is the most crucial, important aspect of practicing the Dharma. No matter in what lineage you are in, no matter what practice you do, Tunjum Tesar, Nyingtik, Sakya, Kaju, Bon, Gelukpa, don't get lost. Así que esa es la belleza del Dharma, pero lo más importante es que no te pierdas en el Dharma, que da igual si practicas en Sakya, en Kagyu, o en Bon, o en Gelupa, o en las otras dos, da igual, que no te pierdas. Truth of the matter is, whatever practices we are doing now, we are actually preparing for death. Porque la verdad de todo este asunto es que sea cual sea la práctica que estamos haciendo ahora, nos estamos preparando para la muerte. And even when we say purification, do something to make merit, everything is done so you are preparing for your transition. Y así que incluso cuando hablamos de purificación o de hacer algo que te genere mérito, todo se hace para prepararte para tu transición. And if you forget that, Y si te olvidas de eso, you will get lost. te vas a perder. Sometimes we get sidetracked. We want to have a successful business. We want this car. We want that house. Human nature, A veces, perfectly fine. bueno, nos desviamos, queremos tener éxito en un negocio, o quiero este coche, o quiero esta casa, pero bueno, eso es naturaleza humana. But we have to realize that we have to have skillful ways in which we realize and understand that everything that you're doing practice-wise is for your own preparation when you die. Pero realmente tenemos que tener los medios hábiles, tenemos que tener la realización
para ser capaces de entender que realmente todo lo que estamos haciendo en relación con las prácticas es para prepararte para el momento en el que mueras. So personally for myself, I've kept my practices simple. Así que yo personalmente, para mí, mantengo una práctica simple, sencilla. I have made my approach to sharing what I have experienced truthfully as much as possible. Yo, mi planteamiento es compartir lo que yo he experimentado de la manera más honesta y más auténtica posible. And I feel that people in position of power or in a position of having a name or holding a throne, we owe that to everyone that we meet. Y creo que las personas que tengan una posición de poder o que tengan un nombre o que, bueno, que estén en un trono, realmente le deben eso a todas las personas con las que se encuentran o se relacionan. Because honestly speaking, sometimes what you see and what we show you is that we just don't show everything. But you have to realize even we, and maybe some Rinpoches will disagree with me, or a lot of Rinpoches may disagree with me, but even we as Rinpoches, we have our own fears, we have our own faults, we have our own human grappling with the human thing of trying to purify our own poisons. Porque realmente nosotros, hablando honestamente, lo que veis, realmente muchas veces no mostramos más que un poco. Y no sé, quizá algún Rinpoche o muchos Rinpoches estarán en desacuerdo conmigo, pero es que nosotros también tenemos nuestros propios miedos, nuestras propias caídas y nuestra naturaleza humana y estamos trabajando para purificar nuestros propios venenos. But sometimes behind the veil of the titles and the thrones and things like that, you may see a perfect person sitting and looking back at you, but honestly, as I said before, you're really looking at your own reflection, and we are looking at our own reflection. Y es que realmente detrás del velo de los títulos o de los tronos, al final a lo mejor piensas que lo que estás viendo aquí es a una persona, lo que ves es una persona perfecta, pero realmente no es así. Como he dicho antes, vosotros veis vuestro propio reflejo y yo veo mi propio reflejo. So for me, I feel like if I'm able to tell you, to tell everyone that I meet that yes, even I struggle, I'm not perfect, I'm also working on cultivating loving kindness. I haven't reached the level of what you think I've reached. Then we are able to work together. But sometimes, Y también sobre... go ahead. Yo creo también que desde mi punto de vista, si cuando me encuentro con vosotros yo puedo decir, pues sí, yo también estoy en mi propia lucha, o yo no soy perfecto, o también estoy trabajando para cultivar la bondad amorosa y no he alcanzado el nivel que crees que he alcanzado, yo también estoy trabajando para esto. But sometimes, if I look at you all and say, okay, you all have certain expectations of me that I'm supposed to be free from all of these things. Pero, por ejemplo, a veces si pienso que a lo mejor me estáis mirando y a lo mejor tenéis ciertas expectativas de mí, de que yo esté libre de todas estas cosas. And if I reflect a false reflection of myself to you, Pero si yo reflejo un reflejo falso de mí mismo hacia vosotros, then even I am sinking further into delusion and ignorance myself. entonces incluso yo mismo estoy cayendo más profundamente en la ignorancia y en el engaño yo mismo. That's why it is my sincere hope and prayers that everybody who holds the title of any position reflects the truth as much as they can, instead of pretending to live through the expectations of what others think you are. Por eso es mi esperanza y mi deseo más sincero que cualquier persona que tenga o que ostente un título o una posición realmente sea lo más auténtico y muestre la realidad más auténtica y más honesta, en lugar de disimular o pretender vivir bajo las expectativas de otros. And if we are able to do that as people who hold power or influence on others, Y si somos capaces de hacerlo como personas que tenemos cierto poder o influencia en otros, a lot of the happenings in the Buddhist Dharma world, the problems that we have, wouldn't exist.
muchos de los conflictos o de los problemas que tenemos en el mundo del Dharma budista no existirían. Therefore, for me, my message is absolutely clear. We are all human beings, Así que para mí mi mensaje es absolutamente claro. Somos todos seres humanos. especially to all of you who come to listen to teachings, who come to receive empowerments. You have the free will to think. Y sobre todo para todos vosotros que venís a recibir enseñanzas, que venís a recibir iniciaciones, tenéis el libre albedrío de pensar. Especially born in this human realm, you have the capability to reason. Sobre todo, habiendo nacido en esta esfera del ser humano, en la corriente de los seres humanos, tienes este don del razonamiento. Therefore, even when you see a teacher or a master doing something that is contradictory to the Dharma, it is your responsibility to ask why. Así que cuando veas, si ves a un maestro o a un profesor o profesora haciendo algo que es contradictorio con el Dharma, es tu responsabilidad preguntar ¿por qué? You can say, I do not understand this, I cannot grasp your actions because it seems contradictory to me. Puedes decir, es que no lo entiendo o es que no puedo captar realmente tus acciones, para mí esto es contradictorio. If the teacher or the master is really a wisdom being, then he or she will be able to clarify your doubts. Y si el maestro o maestra o el profesor es realmente un ser de sabiduría, él o ella podrá aclarar tus dudas. Therefore, I also say, be careful with everything that you hear, even from your teachers. Por eso siempre digo, ten cuidado con cualquier cosa que oigas, incluso de tus maestros. Because sometimes that can be very it can be very destructive to you as a human being. Porque eso a veces puede ser muy destructivo para ti como ser humano. Sometimes not all teachers are there really for your welfare or looking out for you. Hay veces que no todos los maestros o maestras están ahí solo para tu bienestar o que de verdad te están cuidando. Even teachers fail sometimes in their duty to protect and love you. Incluso a veces los maestros o profesores fracasan en su empeño o en su labor de cuidarte y de protegerte. I don't say they fail in their duty to guide you because they themselves need guidance. So there is no talk about guiding anybody. Pero no creo que fracasen en su papel de guiarte, porque realmente ellos también necesitan guiarte, necesitan guía a ellos mismos. You must not be afraid. You must not have fear. Therefore, ask to clarify anything that you have an issue with. No debes tener miedo ni preocuparte, así que no dudes en preguntar, que te aclaren cualquier cosa con la que puedas tener un problema. Okay? Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? There's one question, hay una pregunta allí. Y allí, creo. Y allí también. Dale. Hola, gracias. A ver, a ver si estará de acuerdo el lama, conforme a que todos nacemos con una herencia de una mochila, digamos, kármica en positivo y negativo. Esto estará de acuerdo, porque entonces tenía una segunda pregunta según la contesta que hace él. Well, there is one first question, and I wanted to know if you agree with the idea that we are born with this kind of backpack, karmic, positive and negative karmic thing. Do you agree with that? That's the question? If you agree with that. Yes, we are born with the residual karma. That's true. Sí, es verdad, nacemos con un karma residual, eso es cierto. Bien, entonces, con esta respuesta, alguien necesita, para tener una mente calmada, hacer más meditación de Shiné o Samatha que otras personas, porque esta mochila es particular a cada uno, ¿no? So that would mean that, for example, somebody would need to do more meditation or more samatha or whatever than other person, because this karmic situation is personal. I completely agree. Therefore, I always say, don't copy me. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo, y por eso yo digo, no me copies a mí. Some people need accumulation. Some people need to do retreats, very much so, because of whatever residual karma that you have inherited. The
The good ones you keep. The bad ones you have to purify. So it's needed. So that's why sometimes when I talk, people think I'm kind of promoting, no, don't do meditation. No way, you have to. You have to get a good teacher. Most important thing is get an experienced teacher. And under the guidance of a teacher, then you follow what is prescribed to you. Estoy totalmente de acuerdo y por eso hay personas que realmente tienen que hacer o hacen más meditación o más acumulaciones o más méritos y que yo a veces parece que yo estoy promoviendo el no hagas meditación, no lo hagas. No, no, ni mucho menos. Haz meditación y sobre todo lo más importante, encuentra un profesor capacitado que te guíe de la manera correcta y que te pueda ayudar en tu experiencia. Sí, sí. ¿Más preguntas por ahí? ¿Alguien? ¿Una mano? Hola, es un honor escucharle. Quería hacer una pregunta con respecto al cuerpo físico y quería saber qué importancia tiene o qué aspecto, qué lugar ocupa el cuerpo físico, el trabajo a nivel corporal, tanto el cultivo del cuerpo como dejándonos llevar o abandonándonos a los vicios, ¿no? a lo que te pide un poco el cuerpo, en cualquier sentido. Quería saber en qué medida nos ayuda el cuerpo físico para alcanzar un cierto estado, ¿no? Y otra pregunta que no tiene nada que ver. Un momentín, voy a por la primera. Sí. Okay, so there are two questions, okay? The first question as well, first, it's an honor to listen to you, so thank you very much. The question is with regards to physical body. Sí. Our physical body, what is the role that our physical body plays in the sense of not only the cultivation of our physical body, but also cultivation of our body or surrendering ourselves to our vices or whatever we want? Or in I have terms of surrendered to my vices. Yo me he rendido a los vicios. Or to what extent the physical body could help us to achieve something or... I've said this to so many people and I'm going to say this to you as well. Yo esto lo he dicho a muchísima gente y te lo voy a decir también a ti. Whether you realize it or not, ¿Te des cuenta o no? you are your own universe and galaxy. Tú eres tu propio universo y tu propia galaxia. Because billions and billions and billions and billions of entities depend on you. Porque miles de millones y millones y millones y millones de entidades dependen de ti. So when people tell me sometimes I don't feel worth it, I don't have self-worth. Hay gente, cuando a veces la gente me dice, yo no siento que merezco nada, no me siento merecedor de nada. I just tell them, even putting a morsel of food in your mouth Yo a veces les digo, incluso poner un bocado de alimento en tu boca is an act of supreme kindness, es un acto de amabilidad suprema, as long as you are aware siempre y cuando seas consciente that there are billions of entities that depend on you. de que hay miles de millones de organismos que dependen de ti. So yes, in one sense, you have to understand you also have a responsibility. That's why we say, from my own understanding, I say, be careful, love yourself, because it's not only yourself you're loving everything that is contained within you. Así que por eso yo siempre digo que hay que ser cuidadoso y siempre digo, ámate a ti mismo, porque no solamente cuando te amas a ti mismo te estás amando a ti mismo, amas a todos los que tienes también dentro de ti. Tomorrow when you are going to be receiving I don't know if you're going to be there, but when we do the trauma or the trauma empowerment that you're going to be receiving, in the practice of that, every single pore in your body is to be viewed as a living entity. Cuando mañana recibas la iniciación de trauma, que no sé si la vas a recibir, pero mañana cuando hagamos la iniciación de trauma, cada simple poro de tu cuerpo se va a ver como una entidad viva. Usually, again, that's why I'm saying, we always think of when we die, when I die. When you die, when you transition, you are not transitioning alone. Within you, a whole universe is also disappearing. Y es que siempre pensamos cuando yo muera, cuando nos muramos, pero es que cuando te mueras no te vas a morir tú solo. Cuando tú te mueras, todo un universo entero también va a desaparecer. So you have to realize that.
Tienes que darte cuenta de eso. Yours is a universe. My body is a multi-universe. El tuyo es un universo y mi cuerpo es un multi universo Shrinking, que se está reduciendo. 60 kgs down, shrinking, Si quitas 60 kilos, but a multi-universe nevertheless. pero aún así un multiuniverso. That's why we say the realization is when you look in the mirror, we see ourselves, but that's not how it's supposed to be. When you see the mirror, you have to see the universe and you have to see the heavenly bodies. Por eso decimos que la realización es cuando te miras al espejo y tú te miras al espejo y te ves a ti mismo, pero no es así. La realización es cuando te ves al espejo y ves todo un universo e incluso las entidades celestiales. What's the second question? ¿Y la segunda pregunta cuál era? Sí, es una curiosidad genuina que tengo y yo no he conocido maestras mujeres de esta categoría en ninguna religión prácticamente. Y quería saber qué significa encarnarse como mujer o como mujer. ¿Hay algún impedimento, alguna cosa? ¿Por qué se da eso? Es una curiosidad simplemente. Oh, I'm scared. People are laughing. Me da miedo porque la gente se ríe. Okay, so this is just a genuine curiosity. This is an authentic curiosity. Okay. I have never met any teacher or master, women master of this category. So I was wondering what happens if we are reborn or reincarnate as women. What is the problem? Is there any obstacle being a No. woman or No, what no. happens? No, in fact, in the Vajrayana, but let me not generalize this because I don't know about the other lineages. The female principle is muy importante in our lineage. If we don't have the female principle or energy, we do not have enlightenment. Bueno, de hecho, no voy a hablar de otros linajes porque no los conozco, pero en nuestro linaje el principio femenino es muy importante. Si no tenemos el principio femenino, no hay iluminación. So actually, without the female energy or the female principle, in the absence of that, there's no use for me sitting here and talking to you actually. Sin energía o principio femenino, sin eso no tiene sentido que yo esté aquí sentado hablando de nada. Because there's going to be no realization, there's going to be no enlightenment. Porque no va a haber realización, no va a haber iluminación. The female and the male principle is in union and it's together, always, side by side. El principio masculino y el femenino están en unión y siempre juntos, lado a lado. But perhaps because the female practitioners are not as present or as in public, Pero quizá como las practicantes femeninas no están tan en público, sometimes we have the misconception that the female is lower. a veces tenemos esa concepción errónea de que lo Speaking about my femenino own lineage only, es just más now. bajo. But that's not the case. Pero ese no es el caso. Without the female principle, there's no use doing dharma for us. Sin principio femenino no tiene sentido el Dharma para nosotros. And one of the main reasons why our lineage flourishes and survives is due to the female energy. Y una de las razones principales por las que nuestro linaje florece y sobrevive es por la energía femenina. It is because of their kindness and their wisdom Es por that we su- flourish. Florecemos prosperamos gracias a su amabilidad y a su sabiduría. Aquí hay más preguntas en el online. ¿Vale? Xavier Puchades dice: Rinpoche, ¿cuál es el enfoque correcto ante la tradición? ¿Por qué se produce la rotura de un compromiso? Oh, very short question, thank God. ¿Por qué se produce la rotura de un compromiso? Sí. ¿Y cuál es la postura correcta sobre la tradición? Sí. ¿Cuál es el enfoque correcto ante la tradición? ¿Por qué se produce la rotura de un compromiso? Puntos suspensivos. So, what is the right view towards tradition? This is one question. And the second question is, why a commitment is broken? What is the right, that's a very difficult thing to answer. What is the right view towards tradition? You have to, I don't know in what context the person is asking, is like, what kind of a right view should he have towards tradition? But be more specific, what tradition? Are you talking about Tibetan tradition or tradition? Ah, traición.
it's not tradition, it's betrayal. Betrayal, because tradición and tradición in Spanish is a little bit similar. So Oh, thank- betrayal. okay, What is betrayal. the correct view with regards to betrayal? These kind of questions are hard to answer in public because I have to get to know who you are. I have to get to know what background you come from. I have to know you as a person. Bueno, este tipo de preguntas es un poco difícil de responderlas en públicas porque tengo que saber quién eres o en qué contexto me estás preguntando. Tengo que conocerte como persona. But even betrayal, are you talking about betrayal from a family? Are you talking betrayal from a friend? Are you talking about betrayal because of a master, teacher? Whatever it Incluso is, traición, hablas de traición por parte de un familiar, por parte de un maestro, por parte de una tradición, de un amigo. one way of looking at it is no matter how you feel, Una manera de verlo es que no importa lo que sientas, one day the one who betrayed you and you yourself, you're going to porque Die. un día la persona o esa que te ha traicionado y tú también, tú mismo, un día vais a iros. we're going to transition. Vamos a transicionar. So what little life that remains, or whatever life that remains for me, Así que la poca vida que me quede o la vida que me quede, is it worth it to cling on to this thing of that I've been betrayed? ¿merece la pena de verdad seguir aferrado a esto de que me han traicionado? Or do I deserve happiness like the person who betrayed me? ¿O me merezco felicidad igual que la persona que me ha traicionado? So therefore you have to really learn to not hold on to these kind of events, because the truth of the matter is once betrayed, whatever has happened is nothing but a thought in your mind now. Así que tienes que aprender a no aferrarte a este tipo de eventos, porque una vez que ya te han traicionado, lo que sea que esté pasando ahora está solo en tu mente. Yes, we suffer when we get betrayed, Sí, sufrimos cuando nos traicionan. and the consequences of what has happened also creates a lot of pain in the heart. Y las consecuencias de lo que ha ocurrido crea mucho dolor en el corazón. But then you have to also sometimes contemplate on, is it worth it that this is the cause of my suffering, or do I let this be? Pero también a veces tienes que contemplar si merece la pena que esto sea la causa de mi sufrimiento o simplemente lo dejo estar. As I said, if you really contemplate, you will realize that even though you feel you're in jail, as I've said, the door is not locked. Y como he dicho antes, si de verdad lo contemplas, aunque realmente te sientas que estás en una cárcel, la puerta no está cerrada. Sometimes we walk out and then we put ourselves back in prison. A veces salimos y luego nos volvemos a meter en prisión. For you, what is more worth it, to live in that prison or to walk out and be free? Para ti, Believe it or not, the choice is really yours. ¿qué merece más la pena? ¿Vivir en prisión o salir y estar libre? Te lo creas o no, al final tú tienes la opción de escoger. So you have to make that choice Así que tú tienes que tomar esa decisión. and have the courage to say, I want to walk out. Y tener el valor de decir, yo quiero salir. Sometimes when we feel that we are chained, we are the ones chaining ourselves. A veces cuando nos sentimos encadenados, realmente somos nosotros los que estamos encadenándonos. Not to say that that other person is not the cause of that pain, Y no estoy diciendo que la otra persona no sea la causa de ese dolor, but whether to be imprisoned or free is completely up to you. pero quedarte en prisión o estar libre depende totalmente de ti. What was the second question? And the second question, correcto ante la tradición, porque se produce la rotura de un compromiso, puntos suspensivos. Entendemos, pero lo pone al revés, no sé. well, it esto es seems más that the question interpretación. was more or less the same. The betrayal because of breaking a commitment or something. From breaking a commitment. Traición por romper un compromiso. Sí, porque se produce la rotura de un compromiso. Bueno, No es una pregunta, era en la misma pues ya cuestión, está, es ¿no? lo mismo. Sí. Okay. And the second question from Cristina is, do the dirty words really poison our minds? Sorry, say that again.
My English is Yeah, the person wants to know if dirty words Dirty words. poison our mind. No, dirty words don't poison your mind. It's just No. Las palabras, no sé cómo llamarlo. Las palabrotas, si las palabrotas envenenan la mente, Yes. pues no. no. Dirty. If you want to say fuck, even I'm saying it. Si quieres decir joder, pues lo digo yo también. Lo estoy yo diciendo ya. Joder. What happens is if you are cultivating a sort of by habit saying fuck, 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 fuck every time, it becomes a mantra. Lo que pasa es que al final, si cultivas el hábito de decir joder, joder, joder todo el tiempo, se acaba convirtiendo en un mantra. And then, if you're about to be hit by a bus, Y entonces, si un autobús te va a darte un golpe, the first thing you're going to say is fuck, lo primero que vas a decir es joder, and you'll be fucked. y estarás jodido. But if you cultivate the habit of saying at least lama keno, or chapsicheo, some sort of a mantra, before a bus hits you, you will say lama keno. Pero si tú cultivas el hábito de decir lama que no, o dices cualquier otra cosa que se convierta en un mantra, antes de que te arrase un autobús dirás lama que no. Just don't turn the dirty words into a mantra. Es That's decir, all. simplemente que no conviertas las palabrotas en un Do mantra. not worry, it will not poison your mind. Eso es todo, y no te preocupes, que no van a You envenenar tu are mente. much stronger than you think. Eres mucho más potente de lo que piensas. As long as that word fuck doesn't take root in your heart, Siempre y cuando la palabra joder no tome raíz en tu corazón, you use whatever dirty words you want. di las palabrotas que te dé la gana. I use it all the time, Yo las digo todo el rato. not in the public, No en público, but behind closed doors, pero to my crew, detrás de puertas cerradas. every single day. Fuck you. A mis asistentes, this. tú que te jodan, Fuck jódete. What we say doesn't define who we are inside. Lo que vemos no define lo que somos por dentro. It's just a form of expression. Eso es solo una forma Sí. de expresión. Sometimes, when we say dirty words, it also can mean something good. Like if you give me 1,000 euros, I'll go, fuck. It's a good thing, huh? Es que a veces incluso las palabrotas quieren decir algo, es una cosa buena, ¿no? Si ahora me dejas aquí 1.000.000 de euros, voy a decir, joder. So it's all about intention there. Así que todo tiene que ver con la intención. Chin, yeah, don't worry. Use all the. It will not poison your mind. No te preocupes, utiliza todas las palabrotas que te dé la gana, no va a envenenar tu mente. Y Cristina continúa diciendo si puede romper las paramitas, ¿no? El disfrutar viendo películas, jugando videojuegos que incluyan violencia o escenas que incluyan, pues eso, que se matan unos a otros, etcétera, aunque ellos no sean reales. And this person is also asking if she could still enjoy the paramitas, if she could not break the paramitas, if she's enjoying watching a movie with a lot of violence or movies with people killing each other. I love people killing each other. A mí me encanta cuando se I matan unos a love otros. movies based on murder. I watch a lot of crime. Me encantan las películas de asesinatos, veo muchísimos crímenes. Yeah. If you are strong within and your dharma has taken root, external factors is of no consequences to what's going to happen to you internally. Si tienes fuerza, si eres potente internamente y tienes el dharma como raíz dentro de ti, los hechos externos no van a afectarte tanto. Don't be consumed by fear, worry, and guilt. No te dejes consumir por el miedo, la preocupación y la culpa. If you have the sense to know what you're watching is just a movie, Si tienes ya si tienes el sentido de saber que lo que estás viendo es solo una película, if you have that, that's fine. si tienes You have eso, nothing to worry about. está bien, no tienes de qué preocuparte. But if you cannot distinguish between what is movie and what is real life, then it's something to worry about. Pero si no See? puedes distinguir entre lo que es una película y la vida Sí. real, entonces sí que tienes algo de lo que preocuparte. For me, I love horror movies. A mí me encantan las películas de terror. I love seeing people getting murdered. Me encantan las pelis donde la gente se mata. That doesn't make me a murderer. Esto no me convierte a mí en un asesino. See? So external factors and this external kind of mundane things, don't worry about it. It's not going to affect your practice. Así que los Anything like factores that. externos, estas cosas tan mundanas, no te preocupes, no va a afectar a tu práctica. But an unguarded mind, Pero una mente que no
que no está protegida, que no está guardada. That is what you have to worry about. De eso es de lo que te tienes que preocupar. Don't worry about if this horror movie is going to affect me or not. Worry about how I treat my family, how I treat my friends. No te This is preocupes more de important. si esta película de miedo me va a afectar o no. Preocúpate de cómo trato a mi familia, cómo trato a mis amigos. Eso sí que te tiene que Maybe preocupar. whoever that person is, we can watch horror movies together. No sé con esa persona, quizá quien sea, pero podemos ver películas de miedo juntos. Muy love horror movies. Me encantan mucho las películas de miedo, de terror. Si le parece hacer ahora un descanso. Break. Break. Would you like to do a break right now? I'm not the one who likes a break. Lama Yishi is the one saying it's a break. Yo no So- soy el que me gustan los descansos. La Mayes es la que tiene que Sí. decidir los descansos. Okay. If you want to go for a break, go. Some of you are sitting here, you want to ask questions, whatever. Lo que queráis, si queréis salir a dar un paseo, si alguien se quiere quedar a preguntar algo o preguntar lo que queráis. I have a question. There is someone there. Hola, buenas. Una pregunta simple. Ya que he visto el tema como vamos a morir todos, ¿qué prácticas tenemos que hacer sí o sí para que el día de mañana, cuando moramos, viendo que bien justo nos cuesta la lucidez aquí en esta vida, en la otra o en el tránsito, estar con, podríamos decir, un poquito de lucidez y saber hacia dónde vamos? Before you ask translate what he said, I always worry about men in pink shorts. In what? I always worry about men in pink shorts. Antes de que digas nada, siempre me preocupa con los hombres que van en pantalones cortos rosas. Es que no sé si vas a... Son muy chulos. But they are super cool. Sí. Eso es verdad. ¿Te has fijado en la mancha? So my question is, as we are all going to die, anyway, Yes. we are all going to die, what would be the practice that we should really, we should practice if we want to have a kind of, at least a little bit of clarity at the time of transition and to know where we are going? Because if in this time, in this life, it's so hard to have a kind of mental clarity, what practice should we do or practice if we want to have this clarity in the transition? Yeah, knowing that's a where we go? very important question. Pues esa es una pregunta muy importante. First of all, I would begin by saying, talk to your root teacher. Primero voy a empezar diciendo, habla con tu maestro raíz, They will know what you should do. porque ellos sabrán qué es lo que deberías hacer. If you ask me, Pero si me preguntas a mí, I would say, do the Ngondro, but do it as a daily practice, not as an accumulation. Wonro, Ngondro. They'll know. vale. Yo te diría, si me preguntas a mí, haz el Wonro, pero Gondro, Nondro, haz Nondro, pero no lo hagas, pero hazlo como una práctica diaria, no como una acumulación. Because it's a simple practice, but contains within it everything that we need as Buddhist practitioners. Porque es una práctica simple, pero contiene dentro de ella todo lo que necesitamos como practicantes budistas. Because we have bodhicitta, Porque tenemos bodhicitta, we have refuge, tenemos refugio, we have purification, tenemos purificación, we have guru yoga, tenemos guru yoga, we have poa, tenemos poa and we have the ultimate dedication. y la dedicación última. It doesn't take 5 minutes Y no lleva ni 5 minutos if you are not doing the accumulation. si no haces la acumulación. And that is a good foundation, because Ngondro is a foundation for all other practices. Esa es una muy buena base porque el Nondro es como una muy buena base para el resto de prácticas. And sometimes also for those Dinjum Tesa practitioners, for you all, even though you make a distinction, you distinguish between the short Ngondro and the long Ngondro, the short Ngondro in itself can unfold into the long Ngondro. But more so upon death, the short Ngondro will be of beneficial because it's simple. Any practice that is simple is beneficial. Y realmente para aquellas personas que ya practicáis y que hacéis esta práctica y que distinguís entre el Nondro corto o el Nondro largo, realmente
al final el nódulo corto se acaba desplegando en el nódulo largo, pero realmente a la hora de morir esto es muy beneficioso porque es una práctica muy corta y que it's a very short practice, you said. There's a concise Es practice, una práctica muy concisa y cuanto and más there's a sencilla long la practice, práctica, and there's even a claro, longer practice. incluso una práctica But más larga. don't distinguish between the three, Pero no te pongas a distinguir entre los tres, because the essence is one and the same. porque la esencia es una y la misma. Yeah. But for you, are you a Buddhist? ¿Tú eres budista? From ¿Cómo? Sí. sí. From which sangha? ¿De qué sangha? Aha. Sotchampa. See, that's why we are in a sangha, and this is why I'm trying to get the message to you, everyone, whichever sangha you belong to. When we say we are Vajra brothers and sisters, especially when somebody passes away in our sangha, it is our responsibility to make sure that we perform ceremonies on their behalf. This is what a sangha is about. It is about support. Porque realmente, y esto lo he dicho por eso y a todas las personas que están aquí o que pertenecen a una sangha, cuando estamos en una sangha, cuando decimos que somos hermanos y hermanas del Vajra, realmente, y sobre todo cuando alguien está haciendo su transición o está muriendo, es cuando a alguien le pasa esto en nuestra sangha, es nuestra responsabilidad hacer todas las ceremonias en su nombre. I was just talking about this to a few people yesterday here in the Western culture. As Ayer hablaba de esto con algunas personas aquí en el Occidente. you all as Buddhists, I've seen Western practitioners pass away, the family does not do any ceremonies or practice that is beneficial or required from a Buddhist perspective. Yo lo he visto esto cuando aquí en Occidente, cuando una persona, por ejemplo, que es budista muere, la familia o los amigos no hacen ninguna de las ceremonias que digamos que se practican en el budismo. And that's why you must have this talk and discussion with your sangha, Por eso tienes que tener esta charla y este debate con tu sangha. how you all can support each other in the time of transitioning. ¿Cómo podéis apoyaros entre vosotros en el momento de la transición? More so, of course, your root teacher is Dzogchen Rinpoche. ¿Tu maestro, tu gurú, tu maestro raíz es Dungse Rinpoche? Oh, Namgay Norbu. Vajra dance. Vajra See, dance. Vajra dance. Oh, by the way, Namkha Nyingpo Rinpoche's Sangha in New York City now practice in our center. Que por cierto, tu sangha en la ciudad de Nueva York ahora practican en su centro, But they do their own practice pero hacen sus propias prácticas. because I have given them the space because the Sangha, the center had to close. Les he cedido el espacio porque el centro de ellos ha tenido que cerrar. So they come and then on full moon day they do their practice. Así que vienen y los días de luna llena hacen la práctica. But this is how we should be. We should always, no matter what lineage people belong to, as Buddhists, especially as Vajrayana practitioners, as Vajra brothers and sisters, we should support each other's lineages. Pero es que así es como deberíamos ser, independientemente del linaje al que pertenezcamos y sobre todo como hermanos y hermanas del Vajra, tendríamos que ayudar a las personas de otros linajes. In the same token, within your own Sangha, you all must have that discussion of what to do when a Sangha member passes away. What is it that we can do? Y por eso en tu propia sangha tenéis que tener este debate. ¿Qué tenemos que hacer o qué queremos que hagan cuando una persona de la sangha muera? ¿Qué es lo que hay que hacer? Do you do the Vajra dance? ¿Tú haces el Vajra dance? ¿El dance? La danza Vajra. ¿La haces la danza Vajra? No, I dance other things, but I don't do Vajra dance. All the other dances, but not the Vajra dance. Todas las demás bailas de todo, pero Vajra no. No time for that. Okay, all right. Then, I don't know if Namkha Nyingpo Rinpoche's thing has. I believe Rinpoche's son is now giving transmissions and things like that, because I was quite worried for your lineage. Yo creo que el hijo de Rinpoche está ahora dando transmisiones y cosas así porque estaba muy preocupado por tu linaje.
Yeah, I guess that the transition of the teacher, of the master, has created that everything is a little bit frozen. Yeah, and that is what happens with most lineages as well. Y es que eso es lo que pasa con la mayoría de los linajes, además. But you're still in the lineage. I'm Pero tú sure you have a sigues. support group. Tú sigues en el linaje, me imagino que tienes un grupo de apoyo. Sí. Lo que pasa es que como soy el peor practicante del linaje, pues voy por mi cuenta. Yeah, but the thing is that I am the worst practitioner ever of my lineage, so I'm going on my own. In my point of view, there's no somebody as a worse practitioner or a better practitioner. Yo, desde mi punto de vista, no existe eso del peor practicante o el mejor practicante. For me, everything is the manifestation of the Dharma for me. So Para mí, todo es la manifestación del Dharma, así que for me, you're not a bad practitioner. para mí, tú no eres un mal practicante. Doesn't exist. Eso no existe. O sea, claro. Es ilusorio, ¿no? It's just an illusion, I guess. If it's an illusion, give me your money. Pues si es ilusorio, dame tu dinero. I will use your illusion for my illusion. Voy a usar tu ilusión para mi ilusión. Por eso preguntaba lo de, ya que tenemos poco tiempo y se nos va el tiempo pues con el wifi o con Netflix o lo que sea, cuando tenemos poco tiempo, nos decía el maestro que podríamos hacer guru yoga. Pero al final mi duda es si simplemente con el guru yoga conectamos aquí, ¿no?, en nuestra vida presente, también nos servirá para conectar en aquella vida o en aquella dimensión que no somos capaces de canalizar ahora. Si hemos supuestamente recarnado, y no me acuerdo ni de quién era en la otra vida y casi ni en esta, pues en la siguiente solo surgen dudas, ¿no? Y ya no digamos miedos y demás. Yeah, so that's the thing, because if we have this very little time, if we have this very short time here, instead of, and most of the time we are wasting our time with Wi-Fi or Netflix or whatever, so if we have this short time, our teacher used to tell us that we should practice Guru Yoga, but, because Guru Yoga will help us to connect in this life, but also Guru Yoga, I don't know if it will help us also to connect in the other dimension, because imagine if, I don't know even, I cannot remember even if I have been, I am the reincarnation of whoever. If I'm not, I don't know what is going to happen in the future. So we have fears and With the this Guru kind of- Yoga and the, okay. Let me explain this from two aspects, because it needs two different explanations. Déjame que te explique esto desde dos aspectos porque necesita dos explicaciones diferentes. There's no such thing as, even when you're playing video games or watching or doing the Wi-Fi, as you're not practicing the Dharma. No es eso de que, o sea, no existe eso de que cuando estás con el Wi-Fi o estás tomándote un vino o haciendo lo que sea, no estés practicando el Dharma. Because as long as you're able to appreciate and realize that what you're doing, that you're grateful, for instance, even if you're watching a movie and you're grateful that you're able to watch this movie because so many other people are not able to watch that movie, they don't have the privilege, perhaps they're terminally ill. Having even that thought is also practicing the Dharma. Porque si tienes el aprecio realmente, la realización, mientras estás viendo esa película, por ejemplo, el hecho de la gratitud de pensar que tú puedes ver una película mientras hay otras personas que a lo mejor son enfermos terminales que no lo pueden hacer, eso ya es practicar el Dharma. When you think of whether your children or your girlfriend or your wife, I don't know what situation you're in, when you say my family has to eat, I better buy them some food or make sure that I cook something for them. Even that is the practice of Dharma, because that is actually the first generating of the first paramita. De hecho, yo no sé si, por ejemplo, tu novia, tu mujer o tus hijos, no sé en qué contexto estás tú, pero si piensas que necesitan comer y tú te pones a cocinar y les preparas algo, incluso eso es la generación de la primera paramita. Whether we realize it or not, Nos damos everything cuenta, that we ¿no? do is the expression of our Dharma. Nos damos cuenta, ¿no? Todo lo que hacemos es la expresión de Yeah. nuestro Dharma. Now, Guru Yoga, coming to Guru Yoga, Pero el Guru Yoga, hablando de Guru Yoga, from my own understanding and my own experience, it como yo lo is entiendo y lo experimento, very important. Why? Because sometimes we put so much emphasis, and I've seen this, so many people put emphasis on poor for dying.
Para mí el Guru Yoga es muy importante y te cuento por qué. Porque yo, en mi opinión y por lo que he visto, por ejemplo, hay muchísima gente que pone muchísimo énfasis en el POA cuando se muere, para la muerte. And again, please don't misunderstand me when I say I'm not saying the power practice is not important. In fact, I think we all should train, you all should train in power if you can. Y por favor, no me malentendáis que yo no estoy diciendo que la práctica de POA no sea importante. Es importantísima y yo creo que todos deberíais formaros en esta práctica. But power is about visualization, getting inverted, coming together, so many different colors, and we practice all that visualization and things like that. Pero But the fact of the matter is, we don't know how we're going to die. Pero al final POA es que tiene toda la visualización OM, que inviertes, que pones, que tal, que todo esto. Y está muy bien, pero al final ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Especially here in the West. Sobre todo aquí en Occidente. Even if you get taken to the hospital, you get pumped up with drugs. Incluso aunque te lleven al hospital, te van a enchufar medicamentos. So when you rely so much on power, for instance, and as I said that time, you're walking down in the streets of Barcelona and then a taxi is about to hit you, you have 3 seconds to live, there's no way you'll be able to even think of the poor. Incluso, si te pasa esa situación del hospital, que vas a estar totalmente medicado, o incluso por aquí, si vas caminando por Barcelona y te va a arrasar un autobús o un coche y en 3 segundos esto va a ocurrir, no tienes tiempo para visualizar todo el POA. But if you do a very simple form of Guru Yoga, I'm not talking about the Guru Yoga where you're going to sit, visualize, and where the light emanates and then it gets into your heart center, not that kind of Guru Yoga. Very simple Guru Yoga. You get up in the morning, you think of Namke Norbu Rinpoche. You say Lama Keno. Even if before you eat, you say Lama La Chepapil, please have this offering. Before you sleep, you think of your root teacher. This cultivating of thinking of your root teacher and expressing it through the body, speech, and mind. Realmente, yo no me refiero, pero en cambio la práctica del Guru Yoga, y no me refiero a la práctica del Guru Yoga larga de la visualización y entonces se funde, entonces las emanaciones de luz, no me refiero a eso. Me refiero a una práctica de Guru Yoga muy sencilla, de te levantas por la mañana y piensas en tu lama o en tu maestro o en Rinpoche, y antes de comer simplemente lama o Rinpoche ofreces lo que estás comiendo, y antes de dormir tienes ese pensamiento sobre tu Guru Yoga, sobre tu maestro, ese pensamiento de cuerpo, habla y mente. Even 3 seconds before you get hit, if you've cultivated the Guru Yoga practice of just a simple thing, the first thing that will arise in your mind is the name of your root teacher. Es que si tú cultivas esta práctica, incluso en esos 3 segundos antes de que te golpee ese coche, si tú has llevado a esta práctica a su cultivo, lo primero que te va a venir a la mente es el nombre de tu maestro raíz. So that is why it's important not to do, if you can, a simple form like I was just explaining to you. Por eso es muy importante, si puedes, hacer, aunque sea esta forma tan sencilla. But like that time, as I said, so for instance, if all you say is fuck this, fuck that, that's all you cultivate is fuck here, fuck there, fuck there. The first thing you're going to say is, before you get hit, you won't be able to do poor, but you'll definitely be able to say fuck. So replace that fuck mantra with a guru. Así que es lo mismo, Yoga lo mismo que te he dicho antes, que si tú estás todo repitiendo joder, pues al final cuando te vaya a pasar eso, lo primero que te va a venir a la mente es joder, y no vas a hacer la práctica de POA, sino que lo que te va a venir a la mente es eso. Entonces, reemplázalo eso con el nombre, con tu mantra. So these practices don't have to be complicated. Y estas prácticas no tienen por qué ser complicadas. For those of you who do not want to go deeper and deeper into to study and practice of Buddhism, I rather you do a simple form but be consistent than give it up completely. Pero para aquellas personas que no queréis a lo mejor entrar en la profundidad del estudio de este tipo de prácticas, haz esta práctica simple, pero sé consistente y entrégate plenamente. Even a simple recitation of any mantra 3 times, but do it daily. Incluso la recitación siempre de cualquier mantra 3 veces, pero hazlo diariamente. Don't judge yourself as I'm a bad practitioner No or te juzgues como he's a good practitioner. yo soy mal practicante, él es buen practicante.
When you are a practitioner, don't look at others who do accumulations and think, oh, I should do like this, I should do like that. Y cuando practiques, no mires a otros como, mira, se está haciendo acumulaciones, yo debería hacerlo así o debería hacerlo así. Or I should be like that person, O debería ser como esa persona, be more engaged in the practice, de estar más implicado, más dedicado a la práctica, because you're setting yourself up for disappointment. porque de esa manera te estás preparando para la decepción. There may be people who practice more than you, A lo mejor hay personas que practican más que tú, or maybe practice more than you ever will in 7 lifetimes. a lo mejor practican más de lo que tú vas a practicar en 7 vidas. But even those people, we don't know how their heart is. Pero no sabemos tampoco esas personas cómo son de corazón. So never compare yourself to Así anyone. que nunca te compares con nadie. If you're doing even the simplest of recitations of just 3 recitations, do Porque- it with devotion. Y si haces incluso las recitaciones más simples, 3 recitaciones, hazlo con devoción. Yeah, make an effort to keep it consistent. Haz un esfuerzo para mantenerlo de manera consistente. And as I always say, there will be so much merit and showers of blessing that will rain down upon you. Y como siempre digo, va a haber muchísimo mérito y muchísimas bendiciones que te van a vertir sobre ti. So therefore, I always tell people, if you can fart, you can do 3 mantras. Así que yo entiendo If you sobre... can fart, Sí, así que yo siempre digo a la gente, si te puedes tirar un pedo, 3 mantras los puedes hacer. so that's the attitude one should have, Esta es la actitud que hay que tener and understanding. y la comprensión. Hola. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, bueno, es más que nada una curiosidad, porque como me cae muy bien, pues me gustaría conocerlo un poco más como persona, ¿no? Y ha explicado que empezó sobre los 40 años en el camino del Dharma, o al menos a tener responsabilidades. Y me gustaría que me contara un poco cómo era su vida antes. So, well, it's just a curiosity. As I really like you a lot, I would like to know a little bit more about you. So you said before that you started with your responsibilities in your 40s. And I would like to know, how was your life before that? When I went to Bhutan, Cuando fui a Bután, back home after 15 years, cuando volví a casa después de 15 años, because I was stuck in America because I didn't have a green card. estaba atascado, digamos, en América porque no tenía el green card. If I had left, that means I would have not seen my father or my sister for 10 years. Y eso significa que si me hubiera ido en ese momento no hubiera visto a mi padre o a mi hermana durante 10 años. So, on the other hand, my mother was in Bhutan. Pero por otro lado, mi madre estaba en Bután. So, it was quite an emotional roller coaster for me every New Year. Así que para mí era como una montaña rusa emocional cada año nuevo. After my father passed, Después de que mi padre muriera and my sister, y mi hermana, I still didn't have a green card. seguía sin tener mi green card. At that moment, I could have chosen to just get up and walk away En ese momento yo hubiera escogido levantarme y to largarme go see my mother. para ir a ver a mi madre. Or I could have stayed back and accepted the responsibility of the lineage. O bien podía quedarme y aceptar la responsabilidad de mi linaje. I had to make a very difficult choice. Así que era una elección muy difícil. So I chose the lineage. Escogí el linaje That meant that if anything happened to my mother, y eso significaba que si algo le pasaba a mi I wouldn't have madre, been able to go. yo no podría ir a ver, no podría ir. Why I tell you this is now because let me get to the other side of this. ¿Y por qué te cuento esto? Pues déjame que vaya a la otra parte de esta historia. That was in my mid 40s. Yo tenía 40 y tantos, a la mitad de mi cuarentena. Now, I went to Bhutan Entonces me fui a And- Bután I had my crew members with me. I had my attendants with me. y llevaba a mis asistentes conmigo. Now I wish I could have taken them and told them, listen, I meditated on this mountain. I did my practice, want to practice by this river. But all I could show them is I partied here, I partied there.
We partied here. Me hubiera encantado llevármelos y poder haberles dicho, mira, bajo esa montaña yo meditaba, mira, en esa ribera del río yo meditaba, pero lo único que podía decirles era, mira, de ahí me fui de fiesta, ahí también estuve de fiesta. I led an ordinary life Yo llevaba una vida normal, with my sister, who was my root teacher actually. con mi hermana, que es mi maestra raíz, de hecho. I don't know if those of you who've known me from long time ago, you'll know that I was into martial arts and I was doing Muay Thai. Yo no sé, las personas que me conocen de antes saben que yo me dedicaba a las artes marciales, hacía el Muay Thai, Thinking of becoming an instructor, then I was doing another martial arts called Krav Maga. me convertí en instructor y hacía otra arte marcial, Krav Maga o algo así. So I literally had a normal childhood, very happy childhood, Es decir, literalmente yo tuve una infancia normal, una infancia muy feliz, due to the kindness of all the family members. gracias a la amabilidad de todos los Had a very familiares. normal teenage years, partying, Tuve and una adolescencia súper normal, fiesta, dancing, bailar, like that guy, see, dancing. bailando. So it was practically just a normal life that I led, Fue lo que yo llevaba era prácticamente una vida normal, completely. totalmente normal. And now, here in my 40s, now you can see it has changed. Y ahora aquí ya con estos 40 y tantos puedes ver que ha cambiado. And that's simply that, nothing exciting. Es así de sencillo, nada apasionante. So now in English, if Yeah. I talk too long, you tell me so I let you translate. Thank you very okay? much. Yeah. Okay. So there's a Not you. Oh. Not you. okay. What is it? So there's a famous teaching from Guru Rinpoche which says, even though my view is higher than the sky, my attention to actions and their results is finer than flower. This is exactly. Oh, see. Hay una enseñanza del gurú que dice, incluso aunque mi atención sea más elevada que el cielo, aunque the second sentence, I could not get it, sorry. Even though my view is higher than the sky, Aunque mi visión es más elevada que el cielo, my attention to actions and their results is Y mi- finer than flower. y mi atención a las acciones y a los resultados es más fina que las flores, que la harina, sorry, que la harina. So I wanted to know what would be your advice for those practicing on the Vajrayana path, Me gustaría saber cuál es tu consejo para aquellas personas que practican en el camino del Vajrayana, especially with regards to the Truma empowerment, the one you will be giving tomorrow. sobre todo en relación con la iniciación de Troma, la que vas a dar mañana. How we don't slip into any of those two extremes. ¿Cómo podemos no caer en ninguno de esos dos extremos? Because in these days, teachings on Dzogpa Chenpo, on the Mahamudra, they are very prominently spread more and more. Porque en estos días, en la actualidad, estas enseñanzas de Mahamudra y todo esto están como muy extendidas cada vez más y más. And I find it very difficult for myself not to slip into any of those extremes Y a mí me resulta muy difícil para mí mismo no caer en ninguno de esos dos extremos. and really stay authentic and not pretending to be like, okay, I'm a great Vajrayana practitioner, I'm doing this and that practice, for instance. Y realmente el mantenerme auténtico y no creerme yo que soy un gran practicante del Vajrayana y hago esto y esto y esto. Yeah, thank you. I think, first of all, you should remove the word authentic from the vocabulary. Primero creo que tendrías que eliminar de tu vocabulario la palabra auténtico. Because in that pursuit of seeking to be authentic, you Porque, get lost. porque en esa búsqueda de buscar ser auténtico te pierdes. As long as you're practicing the Dharma Mientras estés practicando el Dharma with good intentions, con buenas intenciones, that is more than sufficient. eso es más que suficiente. Now, Mahamudra, my previous life, I did practice Mahamudra, my predecessor, Mahamudra en mi vida anterior yo and Dzogchen as practicaba well. Mahamudra, mi predecesor, y también practicaba Dzogchen. The problem I see with people is that they put so much emphasis on Mahamudra and Dzogchen. El problema que yo veo con las personas que ponen demasiado énfasis en Mahamudra y en Dzogchen. But what they, I mean, I cannot speak about Mahamudra because I'm not qualified, nor am I qualified to speak about Dzogchen, but at least Dzogchen is
from a Nyingma perspective, that's what's the highest level of view. Yo no puedo hablar mucho en Mahamudra, no estoy cualificado para hablar de mucho de Mahamudra, pero de Dzogchen, aunque no estoy súper versado en Dzogchen, pero por lo menos desde el punto de vista del Nyingma es la visión o la perspectiva más elevada. We fail to understand is that everything is Dzogchen. Pero no entendemos que todo es Dzogchen. Even wanting to go and help your family member who's sick, that thought that arises to go, I need to help, that is Dzogchen. Incluso ese deseo de ir a ayudar a ese familiar tuyo que está enfermo, eso que surge del desear de ayudar, eso es Dzogchen. There's somebody on the streets hungry, oh, I need to share at least something so that person gets something to eat, that is Dzogchen, motivation. Eso cuando ves una persona en la calle que tiene hambre y te surge este deseo de tengo que compartir algo For para que me. esta persona coma, eso es Dzogchen para mí, es motivación de Dzogchen. Dzogchen is already there, Ya está ahí el Dzogchen. but I don't understand what people are chasing. Pero yo no entiendo qué es lo que está persiguiendo la gente. Just having even sometimes having the motivation to do something good for somebody else, something that you want to do. It doesn't matter what it is, but that thought arises that I need to do something for that person who needs, help. That is Dzogchen for me. Para mí, incluso esa motivación de hacer algo por alguien, sea lo que sea, esa cosa que te sale de dentro, de ese pensamiento de hacer algo por alguien, para mí eso es Dzogchen. We have to realize we really have to relax our mind. Tenemos que darnos cuenta de que de verdad tenemos que relajar la mente. Even the quotation of what you quoted of Guru Rinpoche, Incluso esa cita, lo que has citado de Guru Rinpoche, when you set that as a goal, cuando te lo marcas como un objetivo, you start becoming rigid. empiezas a volverte rígido. There's nothing to achieve. No hay nada que alcanzar. Just practice with an open heart. Solo practica con el corazón abierto. Everything else self-arises. Todo lo demás surge por sí mismo. When we set a reference point of what we have to achieve, how we have to behave, what is needed, we are setting ourselves up for disappointment. Cuando establecemos un objetivo de qué es lo que tengo que alcanzar, cómo me tengo que comportar, qué es lo que es necesario, nos estamos preparando para la decepción. From my point of view Desde mi punto de and vista from my experience, y desde mi experiencia. even as I told that person there, if you just do 3 recitations of any mantra, but with devotion, with the motivation that made this free beings of suffering and the causes of suffering, just a simple thought like that for me is the highest Dzogchen and view and clarity and luminosity. Para mí, como le he dicho a la otra persona que ha preguntado antes, incluso aunque hagas 3 recitaciones del mantra con toda devoción de ver a los demás o verte libre del sufrimiento de sus causas, eso para mí, ese simple pensamiento, eso ya es Dzogchen, es el Dzogchen más elevado y la visión más elevada para mí. But human nature, I think that we want to taste what Dzogchen is, but we don't realize we're already tasting it. Yo creo que es la naturaleza humana, queremos probar lo que es el Dzogchen, pero ya lo hemos probado y no nos damos cuenta. For me, Dzogchen is your mind. Para mí Dzogchen es tu mente, You're already enlightened for me. para mí ya estás iluminado. So we get caught up in chasing and achieving results, which for me it makes no sense. Y nos quedamos atrapados en perseguir y alcanzar resultados que para mí no tiene sentido. Because when you're chasing for results, Porque cuando persigues para obtener un resultado, I feel then you're lost. yo siento que estás perdido. That's why I always also tell everybody, don't chase for the realms, don't chase for enlightenment, don't chase for awakening. Por eso yo siempre le digo a las personas, no persigas la iluminación, no persigas el despertar, no persigas eso. Be motivated by bodhicitta to not awaken, but be motivated by bodhicitta to see everyone is suffering and everyone in the next
lifetime will also be in samsara and will suffer. Therefore, let me come and be there for them, to free them of suffering or to elevate their suffering. When you think like that and when you're motivated by thoughts like that, I feel that awakening is something, or the realization is something that will self-arise. Por eso yo siempre le digo a las personas que realmente practiquen la bodhicitta, pero no para despertar, sino para ser capaz de ver que todo el mundo sufre, que todas esas personas que estás viendo y conociendo que tienes delante van a volver a nacer en el samsara y van a seguir sufriendo, y por lo tanto practicar con la motivación de que yo pueda estar aquí y pueda estar para ayudar a que se vean libres del sufrimiento. Yo creo que cuando surge este tipo de pensamiento, cuando surge este tipo de motivación, el despertar surge por sí mismo. I think that is what is called being a fearless Vajrayana warrior. Yo creo que a eso es a lo que llamamos ser un guerrero valiente y fiero Vajrayana. That means that we are not concerned for ourselves, Es decir, que no nos estamos preocupando por nosotros mismos, but we are concerned for the benefit of others, sino que lo que nos for their preocupa es welfare. el beneficio o el bienestar de los demás. And when we are motivated by that, Y cuando estamos motivados por eso, everything arises. todo surge. It's the same if you're running towards a river or to a body of water and you say, I want to get wet. Sure, if you keep on running towards that, you're eventually going to get wet. It doesn't matter what happens. Es lo mismo que cuando vas corriendo hacia un río o hacia una masa de agua y dices que es que quiero mojarme. No te preocupes, que si sigues corriendo, al final te vas a mojar. So that is what motivation is like. If you want to awaken or gain realization, as long as you're on the path and you're motivated, you will be on that path. And eventually you will jump into the lake, river, whatever it is, and then you will feel the coolness of the water on your skin, because that's what you want. But if you set a goal and say, okay, I want to jump, but this is my only intention, that confusion, you'll be going around circles and you'll never reach the lake or the river. Así que así es la motivación. Al final, si tú quieres realmente llegar a la realización o al despertar, la motivación es así. Tú te pones en un camino y sigues en ese camino, avanzando en ese camino, y al final vas a llegar a ese río o a ese mar y vas a notar el agua sobre tu piel. Y así es la motivación. Pero si estableces un objetivo y dices, y ahí voy a llegar y voy a querer saltar, al final acabas perdiéndote en la intención y acabas dando vueltas y vueltas en un mismo círculo. I think that bodhicitta motivation is what keeps us on the path. Creo que la motivación de la bodhicitta es lo que nos mantiene en el camino. So that's why I always say reflect. Whatever practices you're doing, ask yourself, is it benefiting me? Do I gain clarity from this practice? Is it helping me to understand my own mind? Am I able now to relax my mind? But if you keep on doing a practice that doesn't produce the result, you have to really go ask your Lama, I need to do something else that's going to be beneficial. Because sometimes people go into retreat after retreat after retreat expecting results but not getting the results, and they think the answer to that is going into another retreat. Then they think the answer to that is going to go receive high Dzogchen teachings. Then they think the answer to that is to go actually receive the Mahamudra teachings, the highest Mahamudra teachings. But all it does is cause more confusion and chaos, and it takes you further away from the Dharma actually. Así que por eso siempre digo que reflexiona y observa tu práctica. ¿Realmente esta práctica me beneficia? ¿Realmente con esta práctica estoy ganando claridad? ¿Realmente esta práctica me ayuda a entender mi mente? ¿Estoy siendo más capaz de relajar mi mente? Porque si no es así, vete y pregúntale a tu lama o a tu maestro y le dices que porque hay personas que están en esta situación y ven que su práctica a lo mejor no les está ayudando y al final van de retiro tras retiro y después, como no lo encuentran la solución, otro retiro y luego otro retiro, y entonces ya buscar al maestro que me dé la iniciación más elevada en Mahamudra y así a otro retiro, y al final todo esto solamente crea más confusión y más caos. And I think this is where aspiration comes in, because even that quote of Guru Rinpoche, that is the aspiration.
But that is not what we are seeking. Pero creo, y aquí es donde entra la aspiración, la importancia de la aspiración, porque incluso en esa cita de Rinpoche que has hecho, lo importante es la aspiración, pero no es eso lo que estamos buscando. Because in our lifetime, Porque- in this lifetime, you and me, we will never be able to reach that level. Porque en esta vida, en este periodo de vida, ni tú ni yo vamos a ser nunca capaces de llegar a ese nivel. But to have the aspiration and the bodhicitta intention, Pero tener la aspiración y la intención de la bodhicitta, there's not, I mean, anything could happen. todo podría pasar. But if that is what we want to achieve, then that's not going to happen. Pero si At eso least es- from what my experience. Pero si eso es lo que queremos conseguir, eso no va a pasar, por lo menos desde mi experiencia. Anything else? Sí, ¿Algo hay más? unas cuantas preguntas desde el online. Hay una persona desde Rusia, no sé pronunciar su nombre, está escrito en ruso, y dice que le pregunta a Rinpoche cuándo va a ir a Rusia. So, Oh, I'm scared. there's a question from a person that is from Russia, and the person is asking, when are you going to come to Russia? When are you going to invite me? ¿Cuándo me vas a invitar? Invite me, I'll come. Invítame y voy. I got no invitation. No tengo ninguna invitación. How do you want me to force myself into your home? ¿Cómo quieres que me plante yo forzándome en tu casa? Probably you'll shoot me. Probablemente me If I dispararías. just break down your door and say, I'm here. Si voy y rompo la puerta y digo, aquí estoy. Yeah. By the way, I love Russian, that soup, that borscht, so I'll come. What do you love from Russia? I love the Russian soup, borscht or borscht. I don't know what is that. Okay, Ah, que le encanta la Sopa. sopa rusa. Yeah. Okay. invite me. Invítame. Yeah. Otra pregunta a esta persona. Dice Rinpoche, por favor, aconséjeme cómo decidirme en la práctica. Ya he recibido muchas iniciaciones, enseñanzas, pero no he penetrado en una sola cosa. ¿Qué me aconseja? So dear Rinpoche, please give me your advice. I would like to know how can I make up my mind in terms of my practice, because I have received many empowerments, many teachings, but I cannot go deep. I cannot. There's some. Well, I don't go deep. Exactly with what that. I said. I don't know what lineage you're from. Exactamente lo que he dicho. Yo no sé de qué linaje eres. For me, just do the Ngondro as a foundational practice. Para mí, haz Gondro como el fundamento de la práctica. Yeah, that is the best because it has, again, as I said before, it contains everything within it. Para mí es lo mejor porque, como he dicho antes, contiene dentro todo. Yeah, I don't know whether you do the Ningte Ngondro or you do our Tessa Ngondro, whichever Ngondro you do, El Gondro que tú hagas, el que sea, keep that as your foundation. manténlo como tu fundamento, tu base. Once you're able to establish that as your foundation, then you do whatever practices you want. Y una vez que seas capaz de establecer eso como tu base, tu fundamento, luego haz las prácticas que quieras. Yeah. Mucho simple. Simple, Simple. muy simple. Muy simple, muy simple. ¿Más preguntas? Yo, Oh, hola Rinpoche. I already answered in Barcelona. No, ya te he respondido en Barcelona. Pero hoy me ha surgido una pregunta a raíz de lo que está comentando de las enseñanzas. Yeah, but today I have one more question regarding the teachings and what you were saying about the teachings. Oh, not teaching, advice. No, Vale. enseñanzas no, consejos. Vale. En el budismo Vajrayana la figura del gurú raíz es muy importante. Thank you. Entonces me gustaría, y sé que él ha comentado, ¿no?, que Sémola fue su gurú raíz. Ese mola. Sémola. Ah, se Okay, mola. my sister. Me gustaría saber cómo se produce ese reconocimiento, cómo se ha producido en él el reconocimiento de su maestro raíz y qué consejos nos puede dar a nosotros para en este reconocimiento, para reconocer nuestro maestro raíz. Okay, so you were saying that in the Vajrayana lineage, in the Vajrayana practice, the root guru is very important. And in fact, you were talking about your root guru, your sister. So I would like to have your advice on how can we recognize, any advice about how can we recognize that in these terms, how can we get to this recognition, and how did you get to your recognition that what was your root guru? What can we do? Well, Buddhist wisdom advises that you should
spend a few years in investigating all gurus before you accept them as your root teacher. Bueno, la sabiduría budista nos aconseja que te pases varios años investigando a los gurús diferentes antes de establecerlo como tu maestro raíz. After all these years that you've known a teacher, Y después de varios años de conocer a if este you always maestro, feel that you've been loved and protected and guided, si tú te sientes que esta persona te sientes guiado, protegido y amado, then you accept them as a root teacher. entonces la aceptas como guru teacher, como maestro guru. Never be swayed by emotions. No te dejes arrastrar por las emociones. For me also, some days I look very holy, Yo, por ejemplo, algunos días parezco muy santo, some days I don't look holy. algunos otros días no parezco santo. So the days that I look holy, some people might be like, oh, I think this is my teacher, Entonces, a los días que parezco santo, a lo mejor hay personas que dirían, este es mi maestro. because I might be wearing silk and I might be wearing all that crowns and mejor sitting on a throne. Porque estoy llevando ropaje de seda y llevo todas las coronas y estoy sentado en un trono. And with a wonderful, brilliant silk tanka behind me, Con una tanca preciosa así de seda detrás de mí. and then the light might be just perfectly shining on Y me, luego justo la luz que brilla perfectamente sobre mí. and you'll be moved emotionally. Say, oh, I think this is my teacher. Entonces tú a lo mejor feel it. emocionalmente te mueve emocionalmente y dices, este es mi maestro, lo siento. Never accept a teacher or as your root teacher based on your emotions. Nunca aceptes a un maestro o a tu maestro raíz solo basándote en las emociones. Even after that episode, Y incluso después de ese episodio, still investigate, look, and spend time with that person. sigue investigando, observa, pasa tiempo con esa persona. And then accept that person as your teacher. Y después acepta a esa persona como tu maestra. I've said this so many times, and I'm going to say it again. Lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir. Holders of titles Lama, Rinpoche, Lopen, these are just titles. Todos los títulos, Lama, Rinpoche, Lopen, son todo títulos. We are messengers to deliver a message. Nosotros somos mensajeros para entregar un mensaje. We are not the message. Nosotros no somos el mensaje. And this is the mistake you all make. Y este es el error que muchos hacéis. You put so much trust with the view that, this is the answer, this is the message. That's not the message. The Pones- Dharma is the message. Tanta confianza, demasiada confianza en, ese es el mensaje, eso es... No, el Dharma es el mensaje. We are the containers, Nosotros somos los contenedores, mucho, mucho small, muy pequeños, mucho, mucho big, muy grandes, but containers nonetheless. pero al final solo contenedores. Our intention and motivation is what is contained within us. I don't know whether it is useful or not, but please, you take some of that, from the container, let me pour it into your heart. This is our duty. Realmente nosotros tenemos nuestra intención y nuestra motivación, somos los contenedores de eso, es lo que tenemos, y tú te llevas un poco de eso. Nuestra obligación, nuestro deber es verter un poco de esta intención o motivación. But then there are again exceptions to what I have said. Pero claro, hay excepciones también a lo que yo he dicho, For wisdom beings like Dungse Rinpoche, como por ejemplo para seres de Diligencia sabiduría, Rinpoche, como estos maestros, 16th Karmapa, como el Karmapa 16, Sakya Tenzin Rinpoche, Sakya Tritsin Rinpoche. Rinpoche, all of these, if you have the opportunity, without even thinking, you should accept them as a root teacher. Si tienes la oportunidad con todos, creo que se ha acabado la pila. My battery is off. Okay. Si tienes la oportunidad, nada, es off. Need batteries. Micro. Si tienes la oportunidad con cualquiera de ellos de estar o de poder tener esta oportunidad, por supuesto, acéptalos como maestro. But a root teacher should be also, you can have your root teachers and then they dissolve the Nirmanakaya form. So you have to have somebody that is present with you. También puedes tener un maestro raíz que ya se haya disuelto en el Nirmanakaya, pero también deberías tener una persona
que esté presente contigo. But you also have to understand, and just like with me and my sister, who was my root teacher, Pero tienes que entender, igual que conmigo y con mi hermana, que es mi maestra raíz, that your root teacher, including us, lamas, khenpos, we are not here to take away the pain tienes from que you. entender que tu maestro raíz o nosotros, los lamas, los khenpos, no estamos aquí para quitarte tu dolor. We are here to say, if your heart is filled with pain, then here's our heart to lessen that pain for you. Estamos aquí para decirte, si tu corazón está lleno de dolor, aquí tienes el nuestro para reducir ese dolor dentro de ti. We are here for you through your obstacles, Estamos aquí para ti, para tus obstáculos, not to walk in front of you, pero no para caminar but delante de ti, to walk alongside with you, sino para caminar a tu lado, to help you overcome whatever obstacles you're facing, para ayudarte a superar cualquier obstáculo que estés enfrentando, to tell you you're not alone, para decirte que no estás sola. and you have to make an effort to walk along with us. Y tú tienes que hacer el esfuerzo de caminar junto a nosotros. So this is something you have to understand. Don't look at a root teacher and think, oh, all my problems are going to be solved. Eso es algo que tienes que entender. No mires a tu maestro raíz y digas, In todos fact, mis problemas se van a I solucionar. think, in fact, more problems are going to arise De hecho, yo creo que van a surgir más problemas because of the ripening of one's own karma. por la maduración del karma personal. So during the time of transition and then when you take rebirth again, Así que durante el momento de la transición y cuando vuelvas a renacer, that the burden is less. que la carga sea menor. So Semala, as you know, was my root teacher Samala, My como sister, tú yes, my sabes, mi sister. hermana era mi maestra raíz, because I spent 25 years of my life serving her. porque yo me pasé 25 años de mi vida sirviéndola. And it was only during the last, actually, honestly speaking, it was only during the last year of Semala's life Y creo que realmente fue solo el último año de la vida de Sémola. that I regarded her as my root teacher. Solo ahí fue cuando la empecé a considerar como mi maestra raíz. Gracias. So for me also, it took me 20 plus years. Así que a mí me llevó más de 20 años. But then again, having said that, we don't know when we are going to die. Pero además, una vez dicho esto, no sabemos cuándo vamos a morir. My outlook now on this is some people don't want a guru, Y tal y como yo lo veo ahora, hay personas que no quieren un gurú personal teacher. o un maestro personal. It's fine Y está bien, for me. para mí. Even I'm not here to point out anyone's mistakes or to tell you you're doing something wrong. Además, yo no estoy aquí para señalar los errores de nadie ni para decir que estás haciendo algo mal. But then if you ask me, do you think we need a teacher, a guide? I say yes. Pero si tú me preguntas, ¿tú crees que necesitamos un maestro o maestra o una guía? Yo diría que sí. Because it doesn't matter when you really think about it in any field, even in the mundane world, no matter what field, Y es que si lo piensas, incluso en lo mundano, ¿no? En cualquier campo, en cualquier aspecto, you need training necesitas formación. and you need somebody to train you. Necesitas alguien que te forme. You cannot just say, I love MMA, No puedes decir, me encanta el MMA so I'm going to jump into the ring y me voy a lanzar al ring without being trained. sin haber sido entrenado. That's suicide. Eso es suicidio. Vajrayana is like that. Pues Vajrayana es igual. It's only two ways. Solo hay dos formas. You make it O lo haces or you will not make it. o no lo There haces. is no in between. No hay nada entre medias. So you need protection O lo logras o no lo logras. You no hay need nada a entre guide. medias. and you should seek a really qualified teacher. Y como no hay camino entre medio, necesitas protección, necesitas guía y deberías buscar una maestra o maestro cualificado to guide you. que te guíe. Now, some people say, I don't need a teacher because I know I'm already practicing pure Dharma. Hay personas que dicen, yo no necesito un maestro porque ya sé que estoy practicando el Dharma puro. But how can you trust your own? If you don't even have control over your own negative emotions, how can you be your own teacher?
Pero ¿cómo vas a confiar en ti si no tienes ni siquiera control sobre tus emociones negativas? ¿Cómo vas a ser tu propia maestra? Even your own mind is confused. Si tu propia mente está confundida, So how can you trust that mind? ¿cómo puedes confiar en esa mente? You need somebody to point out to you, this is right, this is wrong, this is the way, this is what you must do. Necesitas a alguien que te muestre esto está bien, esto está mal, Lungkor. este es el camino, esto es lo que debes hacer. So I feel that's how you should look for a teacher. Así es como siento yo que deberías buscar un maestro. So there's a question from Gleb. Is the Dharmakaya pure nothingness? Or is it a kind of mix of being and non-being states together? Or a completely transcending samsara and nirvana thing? I'm very careful of que lo using toques en the... español. Oh, Un segundito. ¿Es el Dharmakaya puro la nada? ¿O es una especie de mezcla entre los estados de ser y no ser juntos? ¿O es un completo trascender del samsara y del nirvana? Now can you repeat that in English again? Yes. Is the Dharmakaya pure nothingness? Or is it a kind of mix of being and non-being states together? Or a completely transcending samsara and nirvana thing? It's one of the most difficult questions to answer because honestly, if I say Dharmakaya is pure, I'm just repeating what I've read. Creo que honestamente es una de las preguntas más difíciles de responder, porque si digo que el Dharmakaya es puro, lo único que estoy haciendo es repetir lo que he leído, That is what it is said. porque eso es lo que se dice. For me, when I answer questions, I'd really like to answer what I've experienced. Pero yo cuando respondo preguntas me gusta responder según lo que yo he experimentado. Maybe I have experienced Dharmakaya, the essence of it, perhaps sometimes, A lo mejor he experimentado Dharmakaya o la esencia, quizá a veces, but I'm not sure. pero no estoy seguro. So there's no way I'll be able to answer your question Así que no hay from forma my de que side. pueda yo responder la pregunta You- por mi parte. You see, if I tell you, love somebody, time is short, I'm speaking from experience. Si yo te digo ama a alguien porque el tiempo es corto, estoy hablando desde la experiencia. If you ask me how Guru Rinpoche looks like, Si me preguntas cómo es Guru Rinpoche, qué apariencia tiene, I only see, I'll point to the statue, yo te apuntaré hacia la estatua, because I myself honestly don't know how Guru Rinpoche looks like. porque yo no sé realmente cuál es su apariencia. For me, at least till the end of my life, I want to be truthful and as practical as I can. Así que yo, por lo menos para mí, hasta el final de mi vida quiero ser honesto y lo más práctico posible. I can Google up Dharmakaya just now and explain, whatever questions you ask. Yo ahora puedo poner en Google Dharmakaya y entonces explicar y responder a cualquier pregunta que tengas. But I don't want to speak like as though I am an authority of a subject Pero yo no quiero hablar como autoridad en materia, because I've experienced it. porque la he experimentado. Sometimes people ask me questions of also like Dzogchen. What is Dzogchen? What is Dzogchen? A veces las personas me hacen preguntas sobre Dzogchen, por ejemplo, ¿qué es el Dzogchen? ¿Qué es el Dzogchen? But for me, like I explained to you, Dzogchen, what Dzogchen is for me. Pero yo lo que te explico es lo que el Dzogchen es para mí. If you ask me what is the copper-colored mountain like, I can give you the description from the book, no problem. But copper-colored mountain. Si me preguntan cómo es la montaña a color de cobre, pues te podré contar cómo es esa montaña por lo que yo he leído o visto en internet. I can read it from a book and explain to you what it is. Puedo leerlo en un libro y explicarte lo que es. For me, I have an issue if I speak as though I know what it is. Like if I say, okay, copper-colored mountain is like this is the Guru Rinpoche's mountain. When I have an uneasiness of speaking like that for me. Pero yo It's tengo my, un it's my problema. own inner, call it what you may. I don't like to speak as though I've experienced things that I haven't experienced. Pero yo tengo un problema con eso de hablar cuando yo no sé de lo que hablo o no lo he experimentado. Y es una limitación mía, pero no puedo. Tengo un problema a la hora de... No tengo facilidad de hablar de cosas
como si las hubiera experimentado cuando no las he experimentado. So for answers like that, I would say like, so it is said that it is pure, the Dharmanakaya, and everything arises, it is said, from the Dharmanakaya. And even the manifestation of all your Rinpoches and Lamas and teachers are the manifestation from the Dharmanakaya itself. So it is said. Yo, en cuanto a esa pregunta que me has hecho, solo te podría decir, pues se dice que es puro el Dharmakaya y se dice que las manifestaciones de los maestros son así y se dice que, pero solamente puedo decir eso. From a relative point of view, the understanding of that is everything empty, it's not, at least from what I've experienced and what I realize is, it's not saying that there is nothing, that everything is empty. It's just saying that it just doesn't, you do not view it the way you should really be looking at it. Just as I said, when you look at yourself in the mirror and you see the reflection of your own self reflecting back. But that's not the reflection, because you have to look deeper. It's, as I said before, you are the universe looks back at you, the galaxies are looking back at you, the heavenly bodies are looking back at you. So emptiness for me means that it is not the way it seems. Even like the paper, like we just see paper, and that's how conditioned our mind is. When we say it's nothing, I feel that we, what do you call it? We don't value that. It's not that it doesn't have a value or it's nothingness. It's just that it's not the way you are looking at it. That's not the reality of how things are. Y en cuanto al punto de vista sobre la vacuidad, para mí no significa que como es vacuidad o esté vacío ahí no haya nada y esté todo vacío, sino simplemente que no tiene la apariencia de lo que es realmente, que no nos da el reflejo de lo que es. Es como que hay que mirarlo de una manera más profunda. Es como cuando hemos dicho antes que cuando te miras al espejo lo que tú ves no es lo que ves, sino que realmente ahí hay todo un universo de galaxias y de cuerpos celestiales. Entonces, para mí, la vacuidad no significa que no haya nada, sino que no son las cosas como las vemos, sino que el valor que tienen no es lo que nosotros vemos. Even as we sit here, everything is changing. Incluso aquí, mientras estamos sentados, todo está cambiando. Even our bodies. Nuestros cuerpos también. And we just don't view it in that way. Pero no lo vemos así. So sometimes we say it's empty, but it doesn't mean there's nothingness in it. A veces decimos, está vacío, pero eso no quiere decir que haya nada ahí. It just means that we just don't realize the things the way they are. Solamente significa que no nos damos cuenta de las cosas tal y como son. For instance, you've come here for talk today. Por ejemplo, Not talk, sorry, you've come here for the talk today. hoy habéis venido para esta charla aquí. But you will never realize the amount of hard work that went in setting these things up. Pero no nos damos cuenta de qué duro el trabajo para organizar todo esto. You just see a beautiful setup, Ves como un escenario muy bonito and that's all you see. y eso es todo lo que ves. But you don't see the effort that has gone into it, the obstacles that people had to go through in setting this up. And not just that, in arranging this hall, in communicating with people. So that's what emptiness is for me, is that we just look at things, but we don't realize the reality of how things really are, or how we really are. Entonces, para mí es eso, vienes aquí y ves esto tan bonito, pero no ves el esfuerzo que ha supuesto todo esto, no ves los obstáculos que han surgido para organizarlo, no ves lo complicado de las comunicaciones, la organización de esta sala, de este hall. Pues para mí la vacuidad es lo mismo, es que no vemos las cosas como son, no vemos las cosas como son realmente, ni nos vemos a nosotros como somos. So the person from Russia is insisting, what does he need to do to invite you? What does he need to do for you to come to Moscow, to go to Moscow? And they are practitioners of the Duchon Tersat lineage. First, I need him to give me a notification from the police department that he has no criminal record. Primero necesito que esta persona, que me llegue una notificación del departamento budista de que no tiene antecedentes criminales, penales.
and then I will come. Después There's no, voy. no problem. In due time, I will definitely come to Russia. It has been one of the places that I've always wanted to visit. No hay problema. Con el tiempo, en su momento, llegaré a Rusia porque es uno de los sitios donde siempre he querido visitar. But for me, honestly speaking, I don't know how I can contribute. I don't know what I can contribute. Pero yo, siendo honesto, no sé cómo puedo contribuir, no sé en qué puedo contribuir. I don't know how I can add on to what they already know. No sé cómo puedo yo añadir algo a lo que ya saben. Because wherever I go, my message has always been the same. I don't change it. I've always, I believe everything must be repeated like a mantra because we human beings, we forget. Y realmente siempre que voy a sitios digo lo mismo, entonces no sé qué puedo hacer porque creo que a lo mejor hay que repetirlo todo como un mantra porque nosotros, seres humanos, nos olvidamos. But I will definitely, this year I'm really busy because I'm from here, from Spain. As you know, I was in California, I forgot where I went. Oh, I went to Canada, thank you. See, I forgot where I went also. I was in California for a month, then I was in California for a month, went to so many different places, then I went to Canada for almost a month, and then, where did I go? Y es que realmente este I'm año, here for a month. este año va a ser ha sido un año muy ajetreado. Estaba en California casi un mes, luego estaba en Canadá casi un mes, ahora voy a estar aquí casi un mes. Now I'm going to Bhutan, then I'm going to Nepal, Luego voy a Bután, luego a Nepal, then I'm going to Bhutan, primero Nepal, luego then I'm Bután, going to India. luego India. That's why I cannot, this year, unfortunately, I don't think so I can come to Russia. Por eso creo que desafortunadamente But este año no iré a next Rusia. year, perhaps. Pero quizá el próximo if I- año. But before Russia, I have to go to Mexico because I promised the people in Mexico I would come. Pero and antes de see them. Rusia tengo que ir a México porque Yeah. le prometí a la gente de México que iría. Pregunta si es importante que el maestro raíz esté vivo. There's a question from a person that asks if it is important that the root master is alive. Your root teacher should be alive Sí, tu maestro Yes. raíz debería estar because the vivo. root teacher has to be there to answer your Porque questions. tiene que estar ahí para responder tus preguntas. Unless if you're psychic, A menos que sea psíquica, then you can communicate. entonces te puedes comunicar. If you're not psychic, Si no eres psíquico, you need a teacher that is, and you can have many root teachers. y además puedes tener I mean, varios maestros Those, raíz. even the ones that have left, then you can take another root teacher. Puedes tener maestros raíz que ya se han ido y puedes tener otros maestros raíz. But I can seek someone qualified. Pero yo puedo buscar Yeah. a alguien And don't look at my direction. cualificado, pero no Yeah, and mires en mi don't look at my dirección. direction, yeah, No, for no me. mires en mi dirección. What time is it? ¿Qué hora es? Anyone wants to ask questions, or do you want to go eat dinner, or? ¿Queréis alguna pregunta o queréis ir a cenar? Shall we end it here then? ¿Terminamos aquí? Okay. Then let me just conclude by saying thank you so much. Me vais a dejar terminar dándoos las gracias. For me, it's been an incredible last 5 years. Para mí han sido unos últimos 5 años increíbles. Although the only, I think, merit that I have is perhaps because I have the Dungse lineage name. Y creo, aunque quizá para mí el único mérito que tengo es que tengo el nombre que tengo, But this comes with sincerity, and from a humble point of view, I don't know what I can contribute to help people. pero esto viene con sinceridad y desde un punto de vista humilde. Yo no sé cómo puedo contribuir a ayudar a las personas, But I still feel that because people have devotion, pero sigo sintiendo que como las personas tienen devoción, and therefore they place a lot of confidence and trust in me. como ponen mucha confianza en mí, So for that I'm thankful and grateful. por eso me siento muy agradecido.
And to all of you, not an advice, but more so of a request. Y a todas las personas que estáis aquí, no como consejos, sino más bien como petición. No matter what happens, do not give up on the Dharma. Independientemente de lo que pase, no dejes el Dharma. Even if it becomes very difficult, Incluso aunque se vuelva muy difícil, keep everything consistent in your practice. sé consistente en tu práctica. The results may not be as what you expect, A lo mejor los resultados no son lo que esperas, but we are not practicing just for this lifetime. pero no estamos practicando solo para esta vida. If you were able to realize the amount of inherited karma you have from all lifetimes, Si fueras capaz de darte cuenta de la cantidad de karma heredado que tienes de otras vidas, de todas las vidas pasadas, then you'll understand why practice is important. entonces entenderás por qué la práctica es importante. And it's not just from all the inherited karma from our previous lives, Y no solamente por todo el karma heredado de vidas but previas, it is to pave our way for our future lifetimes. sino también para ir poniendo nuestro pavimento para vidas futuras. Sometimes on this path, A veces en este camino we get lost. nos perdemos, You have to find your way back. pues tienes que encontrar el camino de vuelta. This is very important. Y esto es muy importante. You have to be resilient. Tienes que ser resiliente, You have to have courage. tienes que tener valor, And without resilience and courage, you will Yes. not find your way back. y sin resiliencia y coraje no vas a encontrar el camino de vuelta. Although you say, or sometimes you wonder, what is the end result of all of this? Aunque a veces te preguntes, pero ¿cuál va a ser el resultado final de todo esto? You will know that when you take your last breath, Lo sabrás cuando tomes tu última respiración. perhaps not now, Quizá ahora no, but definitely as all your activities conclude in this lifetime, pero sin duda cuando todas tus actividades vayan concluyendo en esta vida, no matter how difficult you think your practice has been, independientemente de lo difícil que tú creas que ha sido tu práctica, that is going to be your foundation and your anchor. esa va a ser tu base y tu ancla. So, diligently Así que, persevere in your practice. de manera diligente, persevera en tu práctica. Whether you do a lot, Hagas mucho, whether you do just 3 recitations, hagas solo 3 recitaciones, keep it consistent. sé consistente. Have confidence in your lineage, Yo tengo confianza en vuestro linaje, whichever lineage you follow. el linaje que sigas. At the moment of death, En el momento de la muerte, your lineage masters will definitely be there. los maestros de tu linaje van a estar ahí. Just yesterday I was relating a story about my father, Ayer yo contaba una historia sobre mi padre. so I won't get into it now No voy a because entrar it's en going to ello be too ahora, long. es demasiado largo. But that's it, have confidence in your practice. Pero es eso, ten confianza en tu práctica. This is most important. Esto es lo más importante. And remember, when we take our last breath, Y recuerda, cuando tomemos nuestra última respiración, we should not take it with confusion and fear. no deberíamos hacerlo ni con confusión ni con miedo. I've said this so many times, Y esto lo he dicho tantas and veces, I really mean it. y de verdad lo digo en serio. I'm not afraid of death, Yo no tengo miedo de la muerte, but I'm afraid of dying pero tengo miedo del proceso de morir and how I'm going to die. y de cómo voy a morir. But death itself, Pero la muerte en sí I'm not afraid. no me da miedo. I have confidence in the lineage. Yo confío en el I linaje, have confidence in my root teacher. confío en mi maestra raíz. I don't have confidence in my practice, No tengo confianza en mi práctica, but I'm working on it. pero estoy trabajando en ello. I'm here to tell you, Y estoy aquí para deciros in the end, que al final, if your heart is pure, si tu corazón es puro, you have nothing to worry no about. tienes nada de lo que preocuparte. We deny impermanence so much, Negamos tanto la impermanencia and we do everything to avoid the topic of impermanence. y hacemos tantas cosas para evitar el tema de la impermanencia, But the fact is, at this very moment, pero el hecho es que en este mismo momento impermanence is staring right at our face. la impermanencia la tenemos delante de nuestra cara. So instead of avoiding it, Así que en lugar de evitarla, embrace impermanence. abraza la impermanencia. When you are able to embrace Y impermanence, cuando seas capaz de abrazar la impermanencia, you'll find that you'll be happy, verás
You'll find meaning in que life. serás feliz, encontrarás el sentido de la vida. And even the Vajrayana will have a profound effect on your being. Incluso el Vajrayana tendrá un efecto profundo sobre tu ser. If you do not embrace impermanence, Si no abrazas la impermanencia, then all of the practices that you're doing entonces todas las prácticas que estás haciendo has no meaning. no tienen sentido. And look around you Y mira a tu alrededor, here in this hall aquí en esta sala, and realize that there's not a single one of you or us that's not suffering. y date cuenta de que no hay aquí una sola persona entre I know nosotros this que is no said like a esté parrot in the Dharma, sufriendo. but try to grasp what the meaning is and the essence of what that means. Y intenta abrazar el significado, la esencia de lo que significa tu Dharma. When you're able to see everybody as having the same pain that you have, Cuando seas capaz de ver a todas las personas como alguien que tiene el mismo dolor que tú tienes, you'll be able to open your hearts to everybody. podrás abrir tu corazón a todo el mundo. And you will be able to genuinely practice for their benefit. Y serás capaz de practicar genuinamente para su beneficio. As human beings, one nature is selfishness, but that's okay also sometimes to be selfish, I think. Como seres humanos nuestra naturaleza es egoísta, pero yo creo que eso está bien también a veces ser egoístas. But in life, always think of the greater picture. Pero en la vida siempre piensa como en el panorama más grande. Look at the full frame, Mira todo el marco entero, not just one corner. no solamente una esquina. All of us here, we are going to die Todas las personas que estamos aquí vamos a morir eventually. con el tiempo. If we have this gathering again and again and again, as time goes on, there'll be less and less and less of the same people gathering. Si tuviéramos esta reunión una y otra vez con el tiempo, al final habría cada vez menos personas aquí reuniéndonos. And that is what samsara is. Pues esto es lo que es el samsara. So even if you can, even for a moment, even extend your love and kindness to others, even if it's for a brief second. Así que si puedes, aunque sea solamente un segundo o un momento, expande tu bondad y tu amor y tu amabilidad hacia los demás. And everything that arises from understanding yourself and the realization of impermanence, Y todo lo que surja de entenderte a ti mismo y de la realización de la impermanencia, you'll be able to overcome any obstacles you face. con eso podrás ser capaz de superar cualquier obstáculo que afrontes. And even acceptance of things that you cannot overcome. Incluso aceptar las cosas que no puedes superar. So now we will conclude with the closing prayers. Terminamos con las oraciones de cierre. Go to page number 26. Long lay pair. 26. Sí. Con ri rawa korbi shingam su pendam dewa male jume chande siwa tenjin janso ye sabe sidi pardo tenjo che con ri rawa korbi shingam su pendam dewa male jume chande siwa tenjin janso ye sabe sidi pardo tenjo che con ri rawa korbi shingam su pendam dewa male jume Chende siwa tenzi nyanso yi shape siti pardo ten jiro chi. Go to page number 28. 28. Om soste ramjam zasu nyevi jinla ji dushi pungle nambara nyelwa yi tidal dawa dawe sangwa sum chime ngombo chembo tashu. Kanyam dende pende baldo shom soste ramjam zasu nyevi jinla ji dushi pungle nambara nyelwa yi tidal dawa dawe sangwa Chime gombo chembro takshu ne kanyam tendre pende paldo sho omsoste ramzam zaso ngelve chinla
Doshi bunle nambara gelwa ye tidal dawa dawe sangwa sum chime gombo chembro taushu kanyam dendo pende paldo sho. Go to page number 34. 32. Dembe baljo lame shabe den tenzen gewu saden yongla cha dembe jinda ngadan yorwa demba yure nube dashi sho tekjo sergi kolo ziptong jen tude lingshi kala yongpa de jigdala chechi gyalsi yorbi Chole namgyal tashi balwara sho donga chosul changla manro wa keshi dumye rizi nyubi tude nyingbo sanga nganjirobi temba pelje zebling chabjiroji kachao yishe nyingbo dewa che podal durje nyingbo nyungmi time wasala nyindi nangsre zum sebi ka Zeldu shombe mere lo ngan jurun zong ba che ngen do nyeng bo xing dan dun jiang ling gan ge san de ba sin de ba ra me nu she tu be zin yu ji me nu she tu be zin yu ji den ba ji de kam so chung ba dan den ba nyu e shin do salwa den zi pu nu shin do tung ba ye den ba yu ring Da xie xiu zab ling ji dang yu gam de dang du ne ma chon so du nga mi mi da chu de so nam pal ju ro gong du be da du da xie pun zo xiu ke lo jo sung ri lu je zab ling sa sum kya pa pen dun ju so sum na wa mi dal du sum ge le xiu de da du bang gon jo sum ji dem Sanje dan chang chu sen pa tam che chi jin je lab dan song ye yong su zo pe nga dan chen po che je ye nang pra da je sam je mi je top je de je shin du du pra ju ro je su nam de ye tham je sik pa ni to ne nye bi da nam pham je ke ga na je ba lung du pa Sibi zolen do wan do warai sho sanje gunde savi lama lai gozo gimba chembe zuwande Demin eloirangon shimba ruizendan dumba nyambarai jinjelo sanje gunde Savi lama lai gosu ngimba chembe zuwainde demin eloirangon shimba Ruizendan dumba nyambarai jinjelo sanje gunde savi lama lai gosu ngimba chembe zuwa
de mi ne lo irangon shemba ru zendan duba nyambara